agenda que hemos destinado el día de hoy es la siguiente. Primero tenemos la presentación de Corfopim por parte del gerente general de Corfopim, el ingeniero Edgar Vitasi. Seguidamente, el licenciado Fernando Celada con el tema de estrategias de marketing y ventas en época de crisis. Finalmente, tendremos un foro de preguntas y debate. A continuación, le damos paso al ingeniero Edgar Vitasi, gerente general de Corfopim. Muy buenas tardes, estimada audiencia. Un gusto verles. Hay caras conocidas. Qué gusto tenerles acá en este foro. Bueno, como Corfopim somos una entidad de servicios empresariales. Venimos trabajando desde 1989. Somos un organismo de capacitación acreditado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Dentro de lo que es la capacitación, tenemos varios ámbitos en el área técnica, en el área administrativa. También somos un organismo evaluador de la conformidad de las personas, organismo acreditado igual por la CETEC, y tenemos varios perfiles acreditados, entre los cuales tenemos lo que es certificación en prevención de riesgos laborales. Hemos capacitado a más de 9.500 personas, lo que va desde el 2018 y 2019. Somos el primer centro de capacitación a nivel de todo el Ecuador. Igual estamos preveyendo, después de la charla que tengamos acá, estamos planificando con Fernando Celada para hacer la certificación en gestión de ventas. Estas certificaciones están avaladas por el CNCID. La siguiente, por favor. Dentro del ámbito de consultoría, también venimos trabajando en el área de seguridad industrial y salud ocupacional, en la parte de gestión medioambiental, con consultores de gran trayectoria. Con Fernando también trabajamos en el área de marketing, y desde el 2020 venimos trabajando en lo que es ingeniería con drones, para evaluaciones termográficas, evaluaciones de infraestructura, para evitar que las personas, por ejemplo, en los techos, suban las personas de los techos. También hacemos lo que es levantamiento topográfico. El dron viene equipado con 2 cámaras de última tecnología. Siguiente, por favor. Bueno, un agradecimiento a Fernando por aceptar participar en esta reunión. Bueno, muchos les conocen en Ecuador. Ha venido trabajando desde el año de 1999. Él es director técnico de Mercadeando, acreditado como Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica en Marketing, CITE Marketing. Es el primero en Perú, consultor actualmente de Corfopim, especialista en consultoría de marketing estratégico, habiendo trabajado en varios países de Latinoamérica como Perú, Colombia, Bolivia, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Ecuador y Uruguay. Ha escrito 25 libros sobre marketing, siendo el mayor autor de marketing en América Latina. Bienvenido, Fernando. Nuevamente agradecerte por querer acompañarnos y transmitir ciertas técnicas y estrategias en esta crisis que está viviendo a nivel de todo el mundo. Bienvenido, Fernando. Ok, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, Edgar. Muchas gracias, Corfopim, por la invitación. Muchas gracias a los que nos acompañan, 187 personas, a colegas, hermanos ecuatorianos. Como bien de la dolarización, la caída de Maguat. También estuve presente en la crisis de 2009, en la de 2016. Vi caer a Maguat, vi caer a Lucio, vi caer a un montón de gente. O sea, que he visto como que todos los procesos que ustedes han llevado a cabo, y tal vez eso me da cierta cercanía o cierta posición de manejo respecto a la situación que ustedes están viviendo ahorita en el tema del coronavirus, y esto cómo puede afectar y qué salidas podemos darle desde el punto de vista de la estrategia de marketing. Entonces, esa es un poco la convocatoria del día de hoy. Un fuerte abrazo. En primer lugar, la agenda del trabajo del día de hoy, primero es entenderlo. O sea, creo que es muy urgente, y un primer paso fundamental es entender la crisis del COVID-19-20. 19 me refiero a 2020. ¿Qué exactamente es lo que estamos hablando con esta crisis? ¿Qué naturaleza tiene y, por lo tanto, qué podemos esperar de ella para poder enfrentarla?
Segundo, vamos a fijar claramente las fases de esta crisis. Vamos a hablar de los errores que las empresas deben evitar en época de crisis, los cambios en el mercado que se dan en época de crisis y las estrategias de marketing correspondientes a esos cambios que se dan en el mercado que ustedes deben evitar en un momento dado en época de crisis. He separado la presentación en dos. En primer bloque va desde el punto 1, 2, 4 y 5. Y la parte de 5 errores la he dejado para el final, esperando un poco a ver cómo estamos de ánimo, cómo estamos de tiempo, a ver si lo desarrollamos en función también al nivel del auditorio. Por ese lado, el objetivo central, que me ha trazado personalmente para trabajar el día de hoy, es que quiero que fijemos con claridad el contexto. O sea, de qué realmente estamos hablando cuando hablamos de esta crisis COVID y por lo tanto, dónde están las salidas que se pueden manejar en función a este escenario. Porque es demasiado, a veces veo demasiada información dispersa sobre este manejo y creo que hay cosas que hay que cuadrar. Entonces, el objetivo de la charla es fijar objetivamente el contexto y alcances de la crisis económico-sanitaria del COVID-19 y sensibilizar a los empresarios en los parámetros de las estrategias de marketing durante y post-crisis. Ese es el objetivo general que nos convoca el día de hoy. Lo primero que creo que es importante fijar con claridad entonces es el concepto de crisis. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una crisis? Acuérdense que todos ustedes han pasado por crisis personales. Cuando ustedes han tenido entre 14, 15 años, 16, han pasado por la crisis de la adolescencia, ¿correcto? Y fue una crisis, ¿cierto? Los chinos escriben el término crisis con dos ideogramas, que son los que están en pantalla. El primer ideograma habla de riesgo. Toda crisis es, por un lado, una amenaza, pero por otro lado también una opción o una oportunidad de mejora, de cambio, de salida, según se quiera ver. Este concepto es fundamental para arrancar y también fijar el concepto de crisis, como lo discutíamos hace un rato, es básicamente un proceso de cambio, ¿correcto? La crisis es un proceso de cambio y tenemos que entenderla, verla de esa manera. Por otro lado, tenemos que entender que no tenemos una crisis al frente, tenemos tres crisis al frente, ¿correcto? Y eso es muy importante de considerar porque es parte de lo que ustedes tienen que prever como empresarios. ¿Por qué hablamos de tres crisis? En primer lugar, hablamos de la crisis sanitaria, paréntesis, cuarentena, que más o menos oscila en todos los países que están infectados entre 15 y 45 días. Hay casos un poco mayores, como puede ser Europa, casos un poco menores como Nueva Zelanda, pero en general el primer pedazo de la crisis son esos 15 a 45 días donde todo se paraliza. Todo el mercado se paraliza sencillamente porque la gente no sale de la casa. Ese es un primer momento. Pero, ojo, dura 15 o 45 días. El segundo momento es la crisis sanitaria, donde entramos a un proceso de cuarentena flexible, donde poco a poco la economía se comienza a abrir con ciertos candados, con ciertas condiciones, con ciertos parámetros sanitarios, pero ya comienza a desarrollarse el mercado. Y lo tercero, que es la más complicada probablemente, es la crisis propiamente económica que nace en la emergencia sanitaria y va a durar por lo menos hasta diciembre del 2020, con suerte. Si es que no se nos complica hasta el 2021. Pero mínimo, estamos hablando de que enfrentamos un año, entre comillas, perdido por la crisis actual. Esta parte me parece importante remarcarla. Entonces, no es una crisis, ¿okay? Tenemos tres crisis. Emergencia sanitaria, crisis sanitaria y crisis económica. Esto es importante, ¿por qué? Porque las empresas tienen que tomar en consideración el efecto bola de nieve. Lo que ustedes como empresas hagan ahorita, en este momento, en este primer estadio de la crisis, como hemos señalado, en la crisis de la emergencia sanitaria, lo que ustedes hagan o no hagan en este momento va a determinar lo que puedas hacer en el segundo momento de la crisis y por lo tanto lo que puedas hacer en el tercer momento de la crisis. ¿Correcto? Eso tenganlo súper claro todos. Hay un efecto bola de nieve entonces. Si en este primer momento de crisis tú te desesperas, metes la pata o tomas decisiones equivocadas, va a ser mucho más difícil que te recuperes en el momento 2 y en el momento 3. Mucho más difícil. Me explico con ejemplos gráficos. No tengo casos de Ecuador, pero les presento casos peruanos y estoy segurísimo que ustedes probablemente rápidamente lo van a hilar a algunos casos que manejan ustedes allá en Ecuador. Por ejemplo, el mayor banco de Perú, lo que podría ser el Banco de Pichincha peruano, digamos, es el BCP, ¿correcto? Y el BCP, dentro del medio de la crisis, hizo una donación enorme, 100 millones de soles, que equivalen más o menos a unos 32 millones de dólares, para las familias más afectadas con el tema del coronavirus. Esto lo ha hecho durante la emergencia sanitaria, durante la cuarentena, y evidentemente cuando el banco hace esto genera un link, ¿correcto? Genera un vínculo muy potente con el público, porque el público ve que no solamente es un banco que me come los intereses, sino que trata de acercarse a mí en un momento determinado. Acuérdense que la crisis que estamos viviendo
tiene como correlato una necesidad mayor de contacto con la gente, y muchos lo están perdiendo y eso está mal. Otro caso positivo, por ejemplo, que se ha dado en Perú, una cadena de sangucherías que podría ser equivalente pues, a los motes de la Magdalena probablemente, o se me ocurre los yogur del Amazonas, correcto, que obviamente se vio obligado a cerrar, se llama La Lucha, sanguchería criolla, y al momento de la cuarentena, sabiendo que tenía que cerrar, lo que hizo fue coger todo su stock de insumos, de comestibles, y lo distribuyó entre todos sus colaboradores para que puedan sobrevivir la cuarentena en sus casas. Obviamente hablamos de empleados de pocos recursos, a los cuales les hizo muy bien. Este tipo de acciones tienen un rebote enorme, enorme en la sociedad y pueden cambiar rápidamente. Este caso, por ejemplo, es lo contrario. Esta es una bola de nieve negativa. Es una empresa que ni bien comenzó la cuarentena, saltándose las leyes laborales y de otra manera, de una forma, como dicen ustedes, trucha, ¿correcto? Lo que dijo, ah, no, yo mando de vacaciones a todo mi personal y paso piola. Y obviamente le ha caído palo por todos lados, no solamente el gobierno, no solamente los sindicatos, sino la sociedad misma. Ve a esta empresa como un desgraciado, un miserable. ¿Cómo es posible que aproveche la coyuntura para ganarse alguito, ¿no es cierto? Y eso a Renzo Costa, que es una fábrica de artículos de cuero, tipo carteras, maletines y casacas, le va a pasar factura después, porque la gente se va a quedar como muy marcada que se portó mal en un momento muy delicado de la sociedad. En ese contexto, entonces, tenemos este efecto bola de nieve y yo creo que está claro el concepto, ¿no es cierto? Si ustedes ahorita en cuarentena se portan mal, va a ser mucho más difícil que le pidas luego a la gente que te compre tu producto o servicio, porque la gente se va a llevar una mala imagen. Entonces, lo que es importante. El coronavirus, como ustedes saben, no afecta a todos por igual, ¿correcto? La población de mayor riesgo son las personas mayores de 60 años. Las personas menores tienen mayor probabilidad o posibilidad de sobrevivir, pero igual, evidentemente, hay casos afectados por todos lados. Pero en general, lo que quiero graficar es que ninguna crisis, ese es el concepto que quiero dejar en la mesa, ninguna crisis es universal. No existen las crisis universales. Nunca. ¿Correcto? Nunca. Así como el virus no afecta a todos por igual, la crisis no afecta a todos por igual. Va a haber sectores de los que están ahorita en pantalla escuchándonos que van a verse muy afectados y van a haber sectores que más bien van a salir disparados vendiendo como locos. Conversaba con Edgar Villasís de Corfopín por un viejo amigo mío, don Edgar Ramos, dueño de Anderquim, una fábrica de insumos químicos. Edgar me decía que está vendiendo como loco, porque al ser químico está produciendo alcohol en gel y ese tipo de productos que son de primera necesidad en este momento. Y ahí la crisis pues está haciendo muy bien. A todos los que hacen delivery, todos los que hacen temas e-commerce, por ejemplo, todos los que hacen digitalización, pues le va a ir muy bien por un tiempo, porque es la tendencia que esta crisis está marcando. Y eso confirma lo que decimos, no existe la crisis universal. La crisis afecta a ciertos sectores y a otros no. ¿Correcto? Eso es muy importante. Una demostración, si quieren, empírica de lo que estamos hablando, lo encontramos en esta curva. Lo que ustedes ven acá es el crecimiento del PBI ecuatoriano desde el año 1965. Nosotros como Mercadeando comenzamos a trabajar acá con Edgar en la caída del año 99, justamente acá. En esta enorme caída del 99 comenzamos a trabajar con Edgar en Ecuador, ¿correcto? Y nótese que en esta caída hay subidas y bajadas y hay otra caída más el año 2016, ¿correcto? Que inclusive estamos, si ustedes se fijan, debajo de cero, o sea, fue crecimiento negativo, ¿correcto? Si hacemos doble clic en este 2019-2016, ¿correcto? Encontramos la siguiente estadística. En 2016, por ejemplo, pesca de camarón creció 16.7, petróleo 4.3, enseñanzas sociales 3.3, petróleo y minas 2.4. ¿Quiénes cayeron? Comercio menos 0.10, pesca, excepto camarón, menos 0.20, administración pública defensa, menos 0.50, agricultura cayó menos 0.70, construcción cayó menos 2.30, alojamiento y servicios cayó menos 2.30, y correo y comunicaciones cayó menos 7.20. Entonces, evidencia empírica que subraya lo que decimos. La crisis no es universal, nunca. Las crisis no afectan a todos por igual. Y eso es muy importante tenerlo claro porque es un principio para ustedes empresarios. Es muy probable que aún dentro de tu sector haya productos más golpeados que otros, ¿correcto? Pero no es que todo se cae. Entonces, eso es fundamental y lo estamos demostrando con evidencia empírica económica y creo que el concepto ya queda claro por ese lado. La pregunta entonces, ok, sabemos que la crisis del coronavirus va a afectar a unos menos que a otros, a unos más que a otros. Es importante fijar con claridad también, señores, de que nadie, absolutamente nadie en todo el mundo, no hablo solamente de América Latina,
nadie en todo el mundo va a salir parado de esta crisis. Nadie, absolutamente nadie. ¿Correcto? Todos van a salir un poquito magullados, algunos cojeando, otros sin un brazo, sin una pierna, no sé, depende de cada caso, pero tenemos que ser muy claros de que esto nos va a afectar. Nos va a afectar más en la medida que hagamos menos, eso es clarísimo, pero como concepto tengámoslo siempre claro. ¿Quiénes van a estar? Lamentablemente empresas que van a llegar a nivel de mortalidad y que muchas ya están llegando o han llegado en estos días claramente en nuestros países. Empresas sobre todo cuyo modelo de negocios pase necesariamente por generar aglomeración de consumidores. Hablamos de restaurantes, cines, discotecas, bares, teatros, todos esos negocios, querrámoslo o no, va a ser muy difícil, paréntesis, visión imposible, que realmente superen el problema que tenemos encima. Va a ser muy, muy difícil, por no decir imposible. Y también, evidentemente, empresas cuyo capital de trabajo no les permita pasar la primera fase de la crisis. Entonces, estas son empresas para las cuales ninguna estrategia de marketing, ni Peter Drucker, ni Michael Porter, nadie puede hacer absolutamente nada, porque realmente la realidad de esos sectores llega a un nivel de imposibilidad, ¿correcto? La mayoría de empresas, sin embargo, yo calculo que en este rango de mortalidad debe haber un 30-40% máximo de empresas. Un 50-60% se ubican en el rango de morbimortalidad, usando los términos que se utilizan hablando de temas sanitarios en la salud pública. Morbimortalidad significa enfermedad y riesgo de muerte eventualmente. Entonces, empresas que van a pasar por un periodo de morbimortalidad, aquellas que tengan defensas de posicionamiento bajas. ¿Qué significa defensas de posicionamiento bajas? Que tengan mal prestigio, mala recordación, que no hayan hecho las cosas bien en su momento, que sean vistas por el mercado como productos de mala calidad, productos que no funcionan, productos que no sirven, empresas que hayan dado mal servicio antes de la crisis o están consideradas como mal servicio. Y esas empresas van a sufrir muchísimo. Empresas que pierdan la ruta durante la cuarentena, empresas que en esta cuarentena metan la pata y cometan errores como el que vimos hace un rato, va a ser muy difícil salir. Y empresas que no utilicen el marketing como herramienta de gestión, son empresas que realmente van a tener muy difícil la ruta de salida de esta crisis. Entonces, evidentemente, las empresas que dentro de la morbimortalidad, no mortalidad, puedan salir adelante, van a ser aquellas que estos tres parámetros los manejen de una manera más adecuada. Es importante fijar el concepto de posicionamiento. Muchas veces cuando leemos posicionamiento pensamos, yo no soy, no sé, pues Pronaca, ¿no es cierto? Yo no soy el Tony, yo no soy una marca muy conocida. Es que el posicionamiento no se trata de que seas una marca conocida. Desde el solo hecho que tú tienes un taller de mecánica en alguna parte de Salcedo y tú tienes un grupo de 100 clientes, ahí tienes un posicionamiento. El posicionamiento es como ellos te reconocen a ti como proveedor de servicios. ¿Qué imagen tienen de ti? En otras palabras, todos los empresarios que están en este momento escuchando este streaming tienen un posicionamiento en sus mercados. Si ese posicionamiento es bueno o malo, ustedes deberían saberlo. Si no lo saben, preocúpense, porque es probable que la crisis les golpee muchísimo más. Así de transparente. Pero todos tenemos ese posicionamiento. Entonces, en este ámbito de morbimortalidad, donde calculamos que está el 50-60% de empresas en Ecuador, en realidad en América Latina, el factor clave de éxito lo tiene Rafael Nadal. No sé si a alguno de ustedes le gusta el tenis. Rafa Nadal es un muy reconocido tenista. El Tony Nadal, su entrenador, publicó un libro que se llamaba El Rafa, y en la cual él decía que el factor clave de éxito de Rafael Nadal es aguantar. Cuando estás perdiendo, aguanta. El rival te va encima, aguanta. Las cosas no salen como quieres, aguanta, sostén. No esperemos crecer. O sea, aquellos de ustedes que esperen crecer, salvo sectores muy específicos, no es realista, ¿correcto? Hoy día, si logramos sobrevivir, consideren que han hecho una excelente gestión la mayoría de ustedes. Pues definitivamente, como vimos hace un rato, va a haber sectores que sí van a despuntar, toda la crisis no son universales, pero la mayoría nos toca más bien aguantar con cabeza fría. Entonces, como estrategia en el primer momento de la crisis, la emergencia sanitaria. Reflexión para todos, cabeza fría, paren su bola, enfóquense, no se desesperen. Y claro, es fácil decirlo, correcto, pero les comento que yo tengo una empresa también, de hecho Mercadeando S.A., tanto como Corfopin son empresas. Entonces, Edgar y yo no somos, digamos, expositores o profesionales que venimos de la teoría, correcto. Nosotros también hemos tenido que lidiar con los empleados, hemos tenido que ver qué hacemos con ellos, hemos tenido que lidiar con el teletrabajo, hemos tenido que organizar y reinventar el negocio para sobrevivir en esta crisis. Entonces sabemos lo que decimos cuando decimos cabeza fría. Aprovechen la para revisar todo su negocio.
Peter Drucker decía que la mayor probabilidad de éxito nace cuando reenfocas tu negocio desde la perspectiva del cliente. Si yo le pregunto a ustedes, no me respondan, solamente lo voy a preguntar, ¿cuál es su negocio? Yo puedo apostar que la mayoría de ustedes me va a decir, mi negocio es vender zapatos, fabricar y vender zapatos. Mi negocio es dar servicios de reparación automotriz. Mi negocio es de repente cosechar frutillas y vender frutillas. Me dirán, mi negocio es fabricar pernos automotrices o mi negocio es fabricar insumos químicos. Esa es una pregunta interesante. ¿Están seguros que ese es su negocio? No sé si se han dado cuenta, pero si ustedes están respondiendo de esa forma, me están respondiendo desde ustedes mismos. Me están diciendo qué es lo que ustedes hacen, mas no me están respondiendo desde el lado del cliente. ¿Ok? Y eso puede ser muy complicado. En época de crisis, si no tienes la lectura del cliente, tienes mucho, mucho que perder. Es un buen momento para hacerse esa pregunta. ¿Qué me compra mi cliente? ¿Por qué me compra mi cliente? ¿Será verdad que mi cliente me compra un servicio de reparación automotriz? ¿Será verdad que mi cliente me compra mi servicio en mi gabinete de belleza? ¿Será verdad que mi cliente compra mis quesos, compra mis pernos, compra mis carpetas de madera de repente? ¿Será verdad? Ese es el momento preciso para hacerse esa pregunta ustedes como líderes empresariales. Tercero, identifiquen con claridad sus fortalezas y debilidades. No pierdan de vista el juego. Este es el momento para ser absolutamente realista. Si hay un momento para dejar de ser, digamos, optimista, es este. Hay que ser muy realista, ¿correcto? Los optimistas en época de crisis son los primeros en morir. Hay que ser muy claro, muy enfocado hasta dónde puedo dar, cuáles son las condiciones en las cuales tengo márgenes de juego. Cuestionen todo lo que han hecho y proyecten la manera de hacerlo mejor. Aprovechen la para remodelar su negocio, para darle forma, para poder mejorar. ¿Para qué? Para que en el segundo momento de la crisis, cuando salimos de la emergencia sanitaria y pasemos a la crisis sanitaria, cuando ya el mercado comienza a moverse un poquito más y la gente comienza a salir a la calle, ya tengas herramientas para poder regresar con mucha mayor fuerza. Primero, reenfoque digital. En todo lo que puedan, digitalicen, automaticen, reduzcan costos al máximo sin perder calidad, ¿correcto? Automatización de procesos. Eliminen todo aquello que no agrega valor, pero te quita tiempo y dinero. Todo proceso que genera costo y no agrega valor al cliente, elimínenlo, sáquenlo, no funciona, no va, ¿correcto? Esa estrategia que pensaste en el momento anterior, ese es el momento de lanzarla de manera organizada. Ojo con esta parte, monitoreen a la competencia. Yo les hago una pregunta a todos, por favor no me la respondan, piénsenla. ¿Qué van a hacer ustedes? Si yo en este momento, imagínense, yo soy Lenin y digo, oh, ok, se levanta la cuarentena. ¿Qué van a hacer los empresarios? ¿Saben qué van a hacer? Van a salir como locos. Van a salir como locos a buscar mercado, a tratar de recuperar la plata que han perdido en esos 30, 45 días, ¿correcto? Van a tratar de salir de la manera más desesperada que te puedas imaginar, a buscar ventas. Y desesperado significa guerra de precios, para variar, significa muchas veces bajar la calidad, lo cual es un error, y en general todo tipo de acciones que generen un tipo de movimiento para romper esa inercia que ha generado la cuarentena. Por lo tanto, la competencia, señores, cuando entremos a crisis sanitaria, me dice Edgar que más o menos debería ser el 4 de mayo, en unos 10 o 10 días promedio, pues la gente, créanlo, va a salir con el cuchillo en la boca a buscar clientes. Y se los van a pelear como si fuera una guerra así apocalipsis zombie. Entonces tú tienes que estar preparado. Si no, aprovechan la cuarentena para repensar su negocio y replantearse. Si no han sabido hacerse la pregunta básica, ¿cuál es mi negocio en esta cuarentena? Les digo, con toda honestidad, va a ser difícil que sobrevivan a la siguiente etapa. Cuando ya pase la crisis sanitaria, que se calcula que puede durar entre 45 a 120 días, puede haber pico y placa, algunos saldrán varones, saldrán mujeres, saldrán números pares, impares, va a haber una serie de candados en la reglamentación sanitaria para evitar la aglomeración de gente, distancia social de 2 metros, en fin, una serie de mecanismos. Pero esta crisis sanitaria va a derivar luego en una crisis económica. Es decir, toda esta parálisis que hemos tenido durante la crisis sencillamente se está abultando y se está generando una especie de bolso de contención, una olla de presión, ¿correcto?, que va a reventar apenas se dé la bajada de bandera. Entonces, frente a esta crisis económica y en general, frente a este 2020, primero, ajustar expectativas a la realidad. Nuevamente, aquel de ustedes que crea que va a poder seguir con su plan de marketing del año pasado o su plan de negocio del 2019, que pensó el 2020, olvídenlo. Ese plan ya no sirve. Sencillamente evítenlo, desaparezcanlo, comiencen todo de nuevo. Evitar los 5 errores típicos en época de crisis. Vamos a ver después esta profundidad,
Y lo mejor que pueden hacer, y se los digo de todo corazón, es seguir viendo este streaming, porque justamente nos toca hablar ya de estrategia propiamente dicho, cómo enfrentar la crisis económica. Quiero subrayar algo que es relevante, y voy a retroceder rápidamente porque quiero remarcarlo. Quiero que por favor se fijen en esta gráfica. Esta gráfica, les decía, marca las crisis económicas de Ecuador en el indicador PBI del año 65 al año 2015, ¿correcto? Nótese que hemos tenido varias caídas, no hemos tenido una, hemos tenido varias. Si se fijan acá, tenemos una B perfecta. Una B perfecta. ¿Qué significa? Que hubo una caída brutal y hubo un rebote brutal. Lo mismo sucede acá, lo mismo sucede acá, lo mismo sucede acá. Si ustedes ven la gráfica, es como difícil encontrar 4 o 5 periodos de caída permanente. Ecuador está mostrando en esta gráfica que tiene cierta capacidad de resiliencia, cierta capacidad de reacción. ¿A dónde quiero llegar? No sacrifiquen su 2021 por el 2020. Subrayo, no sacrifiquen su 2021 por el 2020. Esto va a pasar. Lo que tenemos, señores, es una crisis sanitaria, ¿correcto? La crisis que tuvieron el año 98, que yo estuve en Quito, en Ambato, en Ibarra, en Cuenca, trabajando con ustedes, esa era una crisis estructural. Es decir, la economía, los fundamentos de la economía se estaban haciendo pedazos. Entonces, toda la estructura se venía abajo. Lo que tenemos ahorita al frente, señores empresarios, no es una crisis estructural, es una crisis sanitaria, ¿correcto? De hecho, si ustedes revisan las noticias, hay una competencia a nivel mundial que como jamás se ha visto por encontrar la vacuna del coronavirus. Es evidente que en menos de un año vamos a tener vacuna. Eso ténganlo por seguro. Ténganlo por seguro. En menos de un año tenemos vacuna. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? No sacrifiquen su futuro por esta crisis. Esta crisis es momentánea, no es estructural. No es que la economía se está cayendo a pedazos. Es un bicharraco que nos ha venido a complicar la vida. Muerto el bicho, muerto todo. Entonces tengan mucho cuidado con eso. En otras palabras, no veo que sea una crisis que va a durar 5 años o 6 años. No. De hecho, se espera un fuerte rebote en todo el mundo. Claro, la gracia es cómo sobrevivimos hasta que llegue ese rebote, ¿no es cierto? Esa es la piedra de toque de fondo acá. Pero bueno, de eso se trata. Entonces, entramos ya a la parte de estrategia. Primero, para hacer una buena estrategia, acuérdense que una estrategia nace de un entendimiento claro de la situación. Si no tienes un buen diagnóstico, no tienes estrategia. Entonces, pregúntense, ¿cuándo fue la última vez que diagnosticaron su empresa? ¿Cuándo fue la última vez? Cuando tú estás enfermo vas al médico, ¿no es cierto? Te sientes mal, te da la garganta, te da fiebre, vas al médico y te diagnostica. Te hace preguntas y te dice, señor, usted tiene este problema, tome esta medicina. Ok, eso haces tú cuando estás enfermo. Tu empresa está enferma en este momento, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te diagnosticaron? Probablemente muchos de ustedes jamás han diagnosticado sus empresas. Pues ese es un grave error, porque significa que podemos no tener claridad sobre lo que realmente está sucediendo y por lo tanto los márgenes de juego. Sin un buen diagnóstico, señores, no hay buena estrategia. Eso tenganlo súper claro. ¿Qué pasa entonces con los consumidores en época de crisis? Son etapas. En un primer momento, si ustedes se fijan, pónganse a pensar los primeros 2 o 3 semanas de la crisis. Corríjanme, si muchos de ustedes no cambiaron su estilo de vida. O sea, claro, se quedaban en casa, correcto, pero consumías más o menos lo mismo, tu cerveza, tu shumir, tus productos, tus fritadas, ¿no es cierto? Y más o menos te mantenías tranquilo. ¿Por qué? Porque en un primer momento el ser humano normalmente cuando enfrenta una crisis no la acepta, se resiste, trata como de negarla, no, esto va a pasar seguramente, no hay problema. Conforme pasan 2 o 3 semanas y te das cuenta que la cosa va en serio, ya comienza a cambiar tu chip. Dice, pucha máquina, esto ya mis ahorros están bajando, ¿no es cierto? Mi cuenta en el banco ya comienza a descender, ya la cosa cambia de color. Y en ese momento, que más o menos son 3 semanas a un mes, el consumidor, el ser humano, pasa a la segunda etapa. Ya comienza a priorizar. No, aguanta. Esto ya no... 4 shumirs a la semana, mucho, ¿no? 1 o 2, no es suficiente, ¿no es cierto? 3 bielas, no, una biela nada más. Y voy manejándome y voy cambiando y me voy adaptando. Buscan priorizar eficiencia en sus gastos, reducen y modifican consumos en función a su perfil. Pero ¿saben lo interesante? Que en esta segunda etapa es como que ya no es la negación, sino es una negacioncita, ¿correcto? O sea, sigo tomando shumir, que es caro, ¿correcto? Pero ya no 4, sino 1, o ya no 3, sino 1, ¿correcto? Pero sigo tomando shumir, ¿sí me entienden? O sea, es como que mantengo todavía ese, yo creo que sí lo hago, ¿no? Yo creo que sí voy a salir de esta.
Cuando llegas a la tercera etapa, ya más o menos pasados unos 40 días de crisis, ya la cosa cambia de color. Y ahí sí el ser humano comienza a decir, no, ¿sabes qué? Estoy complicado, o sea, realmente estoy complicado. Ya comienzan cambios de actitudes, de estilos de vida, variaciones de productos, cambian marcas, se vuelven más funcionales, ya no tienen tanta promesa publicitaria, sino, a ver, ¿esto funciona sí o no? Funciona, me lo llevo, se acabó la historia. Se hacen más prácticos, se hacen mucho más específicamente, como dice el término, funcionales. Y hay un fenómeno muy interesante que surge en la tercera etapa, que se conoce como simplificador voluntario. El simplificador voluntario es un mecanismo psicológico de defensa. El consumidor se defiende frente a la crisis. ¿A quién de los presentes le gusta decir estoy mal? Pues probablemente a nadie, ¿no es cierto? A nadie nos gusta decir que estamos mal. Pero enfrentar ese estar mal, eso es muy duro para el ser humano. Entonces, ¿qué hace? Su cerebro se defiende. Por ejemplo, la persona normalmente, no sé, pues todas las vacaciones iba a Europa, ¿correcto? Pues ahora dice, no, no me voy a Europa, voy a quedarme en Ecuador. ¿Por qué? Porque quiero conocer mi país. ¿Entiendes? Se refugia en ese concepto, no, hay que conocer primero el país. O de repente, antes se comía unas carnes pues impresionantes de pronaca, su carne de cerdo, su filete tomahawk, y ahora come lechuga con tomate, ensalada tipo mozzarella, ¿cómo se llama? Mozzarella con albahaca, ya me olvidé el nombre de esa ensalada. Y dice, no, pues que hay que cuidar la línea, ¿no es cierto? Hay que bajar de peso. Nada, lo que pasa es que no le alcanza para comprar la carne. Entonces, el simplificador voluntario es ese autoengaño que hace el consumidor de cambios en su forma de vida, pero no las reconoce, no dice estoy inicio, estoy sin plata, no, voy a hacer dieta, voy a cuidar mi corazón, voy a whatever. Entonces, esas cosas suceden con mucha frecuencia en el consumidor en la tercera etapa. Entonces, nótese que los cambios, y por las caras que veo en las pantallas que estoy mirando ahorita, creo que varios de ustedes han pasado por estas etapas, ¿no es cierto? Los primeros 15, 20 días estaban más o menos tranquilos, ahí como aguantando, ya de repente ya cambió de color, ¿no es cierto? Dejaste de comprar, y lo último ya están pensando en cambiar de marcas, que por lo menos funcionen más o menos igual. Eso es normal en época de crisis, no es nada malo, y lo importante es entenderlo para sobre eso hacer estrategia de marketing. Ahora bien, muchos de ustedes miran Fernando, pero yo no le vendo a personas, yo le vendo a empresas. Por ejemplo, Edgar Ramos de Anderquín, que fabrica productos químicos, él no le vende a consumidores como nosotros, le vende a empresas de diciembre, empresas de minería, empresas textiles, empresas de pesca. ¿Qué sucede con los clientes institucionales o qué sucede con los clientes industriales, como se les conoce también, en época de crisis? En primer lugar, tienen una enorme presión por bajar costos por todos lados. Y ojo, cuando hablo de bajar costos, hablamos de todo el proceso de provisión. Subrayo, proceso de provisión. Es decir, no buscan bajar costos solamente en comprar tu producto ABC, sino en el traslado, en el envase, en el manejo, en los almacenes. En época de crisis muchas veces te tratan de trasladar a ti los costos. No me mandes, por decir cualquier tontería, no me mandes 100 piezas de cuero, si yo soy un fabricante de zapatos, mándame 20 por semana. ¿Correcto? Entonces mi costo de almacenaje te lo traslado a ti. Eso es lo que hacen los clientes industriales en época de crisis. Obviamente, una enorme presión por incrementar eficiencia y sinergia. Quieren evitar al máximo reprocesos, fallas. Aunque ustedes no lo crean y puede sonar contradictorio, en época de crisis la calidad es lo que te sostiene. Porque en época de crisis un producto de mala calidad te puede parar toda tu por eficiencia, sinergia, porque todo fluya de manera orgánica y estructurada. Evidentemente consideran nuevos proveedores, sobre todo en sectores con baja diferenciación. ¿A qué me refiero con esto? Hay sectores de la economía en los cuales hay productos como muy reconocidos, y hay productos en la economía en los cuales los productos son como más o menos lo mismo, como que todos ofrecen lo mismo. En esa perspectiva, en aquellos sectores de negocios en los cuales el mercado percibe que todo es más o menos lo mismo, ahí las guerras de precios van a ser muy fuertes. Van a negociar más duramente condiciones de entrega y servicio. El servicio, señores, aquellos que trabajen con mercado de empresa, el servicio en época de crisis es una enorme arma competitiva, ¿correcto? Si tú fabricas maquinaria, si fabricas pernos, si fabricas repuestos, ¿correcto? El servicio es una herramienta fundamental en época de crisis. Finalmente, buscan más funcionalidad económica, no necesariamente el costo directo, no se trata necesariamente de la funcionalidad, cuánto me rindes,
cuánto te pago versus cuánto me rindes, ¿correcto? Una cosa es ser barato, otra cosa es ser económico. Son cosas completamente diferentes. En época de crisis se prioriza entonces el tema económico de las empresas que están, de B2B, que se le conoce técnicamente hablando, empresas vendiéndole a empresas. Entonces tenemos el comportamiento del consumidor persona y tenemos el comportamiento del cliente institucional o cliente industrial. Esos cambios se los van a trasladar a ustedes y ustedes como empresarios tienen que tenerlos claros y presentes para desarrollar su estrategia post-crisis sanitaria. En ese sentido, 4 alineamientos básicos para competir en épocas de crisis. 4 ideas fuerza. Es importante, por favor, tenganlo claro, lo que vamos a plantear no son recetas. Lo que estamos diciendo son más bien principios o son lineamientos, ¿correcto? Recetas no se le pueden pedir a una empresa. Recetas se le es permanente y constante en todos lados. En el tema de marketing, en el tema de empresas no existen recetas. Existen principios, existen estrategias y existen conceptos que se pueden trabajar en un momento dado. En ese concepto, entonces, yo quiero fijar un poquito algunas líneas de trabajo para ustedes en este contexto. Primero, focalización. Uno de los errores clásicos que se comete en época de crisis es la dispersión. No, no es el momento de dispersar, es el momento de focalizar. No tenemos muchos recursos, el mercado está completamente complicado, hay que cerrar y no abrir. Focalizar recursos en las líneas con mejores perspectivas de crecimiento. Pero te vas a dar cuenta, si hubieras diagnosticado tu empresa adecuadamente, te darías cuenta que tienes productos hueso y tienes productos carne, que tienes productos de jale y productos de demanda, productos de alta rotación y de baja rotación, productos de mayor margen y de menor margen. Es decir, tienes una serie de variables, ¿no es cierto?, que componen tu cartera, que si no has hecho los análisis correspondientes, pues te va a ser complicado de manejar. Pero sí te puedo garantizar que en tu cartera hay todo tipo de productos y no todos ellos se van a caer en la época de la crisis, y algunos van a probablemente despuntar, otros caer, de repente la canasta completa se puede caer, depende de cada caso. Segundo, optimizar la ecuación valor por dinero para clientes consumidores. Calidad al máximo, rendimiento al máximo y condiciones de adaptación a la necesidad del cliente al máximo. Cada centavo que la gente invierta va a pedirte un resultado, va a pedirte un retorno. Adaptar formatos de productos y servicios escalonados de menos a más. Ya no es el momento de vender la botella de 4 litros o de litros, es el momento de venderlos en envases pequeños, ¿correcto? No es el momento de vender la galleta de la grande de medio kilo, es el momento de sacar galletita de 100 gramos probablemente, y eso lo vamos a detallar más adelante. Y finalmente, afinar toda tu estrategia comercial y generar eficiencias para que realmente tengas capacidad de respuesta frente al escenario tan complicado que tenemos por delante. Vamos a ir detallando entonces las 4 propuestas. Vamos a bajarlos un poco más, ¿correcto? Primero, a ver, Fernando, tú me dices que focalice recursos en los segmentos con mejores perspectivas. Tradúceme eso. Ok, 3 herramientas. 3 herramientas. Primero, hagan su matriz ABC de clientes, de cajón. Ahorita, terminando el webinar, se sientan con un lapicero en la mano, con una hoja, y se ponen a trabajar. Hagan su matriz ABC de clientes. ¿Qué significa matriz ABC de clientes? Voy a dar un ejemplo, no significa que sea el mismo de ustedes, ¿correcto? Por ejemplo, los A pueden ser los que compran bien y pagan bien. ¿Ok? Los B pueden ser los que compran bien pero pagan mal. Se podrán en pagar, son medio morosos. Y los C, de repente, son los que compran poco y encima pagan mal. Listo. Haces tu cartera ABC de clientes. ¿Correcto? Normalmente no se asusten si te das cuenta que solamente el 10% de tu cartera es A, el 20% B y el 70% C. No se preocupen, es bastante normal, lamentablemente, y digo lamentablemente porque no debería ser así, pero es parte de la realidad empresarial en América Latina. Como a veces no tenemos un buen enfoque de marketing, terminamos llenándonos la cartera de clientes de todo tipo, desde pejerreyes hasta atún de aleta amarilla. Y eso no debería ser así. Las empresas deberíamos ser mucho más claras y mucho más direccionadas al tipo de cliente que realmente necesitamos como empresa. Cuando hagas tu matriz ABC de clientes, segunda herramienta, vas a hacer tu matriz ABC de productos. Tú mismo fija tus criterios. Te dejo 2 que puede ser rotación y alto margen. Tus productos B, productos de alta rotación pero bajo margen, y productos C, productos de baja rotación y de bajo margen. ¿Correcto? Haces tu cartera. Entonces, si te das cuenta, vamos a tratar de graficar un poco la idea. Cuando tengas tu cartera ABC de clientes, ¿correcto? Lo que vas a tener es una selección.
Los mejores, los medianos y los más bajos. Eso va acá. Y acá vas a tener tu cartera de productos. Acá los mejores, acá los más o menos y acá los más o menos, tirando para menos. Cruzas. Y ahí ensamblas tu matriz de manejo de crisis. Concéntrate en los productos A, clientes A. Si te queda tiempo, clientes B, productos B. Fernando, ¿y el cliente C, producto C, qué hago? ¿Lo voto? No, no lo votes. Total, plata es plata, ¿correcto? Pero evalúalo con toda claridad si vale la pena que dediques tu esfuerzo. Ojo que el concepto es focalizar, 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 no dispersar, ¿correcto? Nosotros hemos tenido clientes que hemos atendido con consultorías en los cuales la principal recomendación de marketing fue eliminar el 63% de su cartera de clientes. Así de sencillo. Y es interesantísimo porque eliminando el 63% de sus clientes, la rentabilidad subió 18%. ¿Por qué? Porque son clientes justamente tipo C, que compran poco, demoran en pagar, y entonces el costo de atención ya no justifica. ¿Correcto? Entonces espero que este concepto les quede claro a todos. Matriz ABC clientes, matriz ABC productos, lo cruzan, y ahí tienes un mapa interesante para comenzar a salir y a manejar tu proceso de crisis. Una reflexión. Yo he planteado dos variables. Es que las variables dependen de cada tipo de negocio. Hemos tenido empresas en las cuales más les interesa ciertos temas logísticos o ciertos temas financieros. Depende de cada uno. Ninguno es bueno o malo. Lo importante es que se adecue a tu realidad como empresario y que a ti te solucione el problema. Eso es lo importante. ¿Correcto? Puede haber diferentes tipos, cercanía, distancia. De repente es un cliente que se ve el producto más sofisticado de la cartera y es más caro, pero compra relativamente poco. Pues tampoco hay que votarlo. Pero por lo menos estas matrices te ayudan como a cuadrar el análisis. Tercero, háganse una matriz producto-necesidad. Cojan todos sus productos, su cartera de productos, los tipos de fideo, los tipos de producto químico, los tipos de cuero, tipo de prenda, tipo de tela, tipo de perno, tipo de madera, tablero melamínico, en fin, depende de cada tipo de producto. Lo pones en una cartera, en una columna, correcto, y en otra columna ponte a analizar qué tipo de necesidad cubren. Lo más probable es que si tienes productos, por ejemplo, muy sofisticados, muy así como con pan de oro, muy así como muy de élite, lo más probable es que eso sufran más en época de crisis. Lo más probable es que sufran más. Los que menos van a sufrir son los patitos feos, ¿no? Los que están a media caña, a media tabla, los que se venden regular, sin complicarse mucho, esos son los que menos van a sufrir. Entonces, cuando haces esa matriz producto-necesidad, te vas a dar cuenta que tienes productos que apelan a necesidades muy suntuarias o muy inasibles, muy de tercer tipo. En cambio, tienes productos que van a primera necesidad. Pues probablemente eso de primera necesidad sean los que haya que empujar porque sean los que vayan a sostener tu estrategia. ¿Ok? Entonces, esto es la primera parte, focalizar recursos en segmentos con mejores perspectivas. Segundo, optimizar la ecuación valor por dinero para clientes y consumidores. Ojo, clientes, consumidores, ¿correcto? Clientes. Empresa a la cual tú le vendes. De repente tú le vendes a Supermaxi, de repente tú le vendes a mi comisariato, de repente le vendes a Tía. Pues ellos no son tus consumidores, ellos son tus clientes. Ellos sencillamente son canales de distribución a través de los cuales tu producto llega al mercado. ¿Correcto? Entonces eso hay que tenerlo con toda claridad establecido. Tú tienes que dar beneficio a ambos, tanto al canal, el cliente, como al consumidor. Porque si fallas en uno de los dos, la cadena se rompe y las cosas se pueden complicar. Bienes, servicios, persona, imagen. Revisen todo su concepto de negocio. Por ejemplo, un restaurante, que es un negocio que va a sufrir muchísimo en esta época de crisis, ¿correcto? Si ustedes lo analizan, normalmente el restaurante, ¿cuál es su propuesta de valor? Yo satisfago necesidades por el ambiente, la mesa, el mobiliario, la comida, evidentemente, la atención del mozo, la cava, la preparación de los platos, etc. Entonces, eso es mi propuesta de valor. En esta época de crisis, todo eso se va. ¿Por qué? Porque la gente ya no va a ir a tu local, ya no va a poder mirar tu decoración, ya no va a haber un mozo que la atienda. Lo único que la gente va a ver es un tipo que llega en una moto y le baja una caja y en esa caja está tu comida. Es todo lo que hago. ¿Correcto? Entonces los parámetros de beneficio y satisfacción cambiaron radicalmente para el mundo gastronómico. ¿De acuerdo? Antes tú tenías un local en la loma, en el Panecillo, ¿no es cierto? Mirando el Quito, por el centro histórico, de repente por San Francisco. Bueno, todo eso que era tu ventaja competitiva anterior ya desapareció. ¿Correcto? Ahora la gente va a ser mucho más funcional.
Entonces la pregunta es, ¿cómo está tu empresa en el delivery generando ventajas comparativas? ¿Tienes envases adecuados? ¿Tienes productos adecuados para el delivery? ¿Van a aguantar el transporte? ¿No sudan demasiado cuando los pones en las cajas? Todo eso ahí vas a tener que evaluarlo de ahora en adelante, porque ese va a ser el futuro. Entonces, haga una revisión general de sus beneficios satisfactorios, de su propuesta de valor y ajustenla al cliente. Revisen sus costos, monetario, de tiempo, energía, emocional. Traten de quitarle todo tipo de costos y problemas al cliente. Faciliten la vida, ¿correcto? No solamente en términos monetarios. ¿A qué me refiero con monetario? Rendimiento, mejora. Puedes ahorrarle tiempo. Los precocidos, prelavados, prefritos, precortados, todo lo que es pre en alimentos, por ejemplo, es un ahorro a él. Disminúyele el riesgo. Garantías, por ejemplo, en el caso del marketing industrial, ¿no es cierto? Garantías de reparación, garantías postventa. Eso te quita al cliente un riesgo o un costo emocional. Ah, ya no me preocupo. No sé si se han fijado, pero cuando compras en Amazon, tienes garantía de devolución al 100%. Eso es quitarle al cliente un costo emocional. Puedo comprar con confianza, porque sé que si no funciona, me lo reponen. Correcto. Entonces piensen en ese tipo de estrategias, de conceptos, de propuestas, porque a través de ello van a poder darle valor a su cliente consumidor. Un caso que encontramos en Colombia, en Cali, por ejemplo, tienen ustedes ahí pollo de la corte, pollo real. Si lo ven, es un pollo tipo Johnny Walker de etiqueta negra. Es un pollo, ¿cómo dicen ustedes? Pelucón. Un pollo ficho, un pollo pelucón. Interesante porque tiene bandeja negra. La pregunta es por qué tiene bandeja negra. Si ustedes se fijan, al costado tenemos esta carne de acá de color amarillo, con bandeja amarilla. ¿Se la ven? Fíjense en la bandeja amarilla, ¿correcto? Hace que la carne casi se pierda con la bandeja. En cambio, el color negro, ¿qué hace? Perfila mejor el borde y genera la sensación de que es un pollo más redondito, más voluminoso, por lo tanto más apetecible. Ok, cambié el color del envase y estoy generando valor para el consumidor. De eso se trata. No, chalinas o bufandas. En Ecuador no he comprado hace mucho tiempo chalinas, pero históricamente en América Latina la chalina era así. Era un pedazo de tela que la gente se ponía alrededor del cuello y para de contar. Hoy en día ya tienen sus bordados, ya tienen marcas, tienen branding, ya tienen envases con cosas por mejorar, evidentemente, pero ya las tienen. Valor para el cliente, valor para el consumidor. De eso se trata. Este es un producto que las amas de casa deben conocer perfectamente, que es el plato de plástico para comida de los bebés. En la parte de acá se llena de agua caliente que se deposita en la parte de abajo y mantiene la comida caliente del bebé. Acá el enano, como ustedes se fijan, está tratando de botar el plato, porque es todo lo que sabe hacer, todo el mundo anda botando. Pero si se fijan, no lo puede botar. ¿Por qué? Porque la empresa se ha preocupado de añadirle esto de acá. Una ventosa de plástico, ¿no es cierto?, que adhiere el plato a la mesa, de manera que no hay forma de poder botarlo. Entonces, yo empresa invierto en eso, le doy valor al producto y le doy valor al cliente. Le ahorro comidas botadas, le ahorro niños sucios, le ahorro ropa sucia y le ahorro un montón de problemas. Eso es darle valor al cliente. Ojo, se puede dar valor por desarrollo de productos, que es este caso, se puede dar valor por desarrollo de productos y marcas, se puede dar valor por envases, hay muchas formas de dar valor. Y ustedes tienen que encontrar dentro de tu negocio, dentro de tu producto, dentro de tu mercado, cuál es la mejor forma de darle valor a tus clientes y consumidores. Por ejemplo, en camisas, normalmente los bordados de la marca van en el bolsillo, en la parte de acá. Sin embargo, hay empresas que ya han desarrollado en la parte de la manga, de tal manera que no importa dónde estés, no importa que te pongas encima, un saco, ustedes le llaman un busto, no, saco, casaca, etcétera, chaleco, pullover, la gente igual se va a dar cuenta que tu camisa es de marca. Cosas sencillas que agregan valor. La parte de administración de precios. Muchos de los precios tienen mucha de valoración psicológica. Tú puedes tener este tipo de anuncio, ¿correcto? Parrilla personal, chorizo, pollo, chuleta, churrasco, bla, 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 bla. Listo, eso cuesta una cantidad X. O lo puedes poner de esta manera. Un pollo, más papas fritas, más ensalada, más salsa, más gaseosa, más no sé cuánto, todo por esta cantidad. Si ustedes se fijan, la distribución del diseño hace que la gente vea el segundo como, wow, todo eso por este precio, ok, valor por dinero. Acá no se aprecia eso con claridad. Acá se ve más lineal. No sé si se da cuenta de ese fenómeno.
y la gente dice, wow, todo eso de ahí por este precio, bien. Entonces, vean diferentes formas de trabajar valor. Obviamente estamos trabajando en este caso a nivel consumidor. Tercera estrategia o tercer principio del marketing en época de crisis. Adaptar formatos de productos o servicios de forma escalonada. Este es el momento, señores, de la marca B. Este es el momento de las marcas B. ¿A qué me refiero? Tú tienes tu marca A, con una calidad estándar, con una calidad reconocida, con un prestigio ganado. Que el 2020 no se coma el 2021. ¿Correcto? Fernando, es que la gente no quiere pagar más. Perfecto. Saca otra marca con una calidad más baja si quieres, con un costo más bajo si quieres, pero marca B, no quemes tu marca. Lo peor que puedes hacer es salir con tu propia marca, ¿correcto? Con tu marca histórica y quemarla. Bajarle la calidad del precio para bajar el precio y que la gente diga, no, ese producto ya no sirve, ya fue, como dicen los chicos. Cuando alguien dice ya fue, señores, es muy difícil de revertir, créanmelo. 2, hay que poner a dieta los productos. Eliminen todo atributo que no genera valor para el consumidor. Eliminen todo atributo que no genera valor para el consumidor. Casos de alimentos. Una vez auditamos en una consultoría a una empresa que fabricaba conservas en lata de frutas. Y le pregunto, señor empresario, ¿por qué su conserva debería venderse más que la competencia? ¿Cuál es su ventaja? Y me decía, mira, la competencia, por ejemplo, que hace mangos, ellos cogen el mango y aún esté chancado, picado, cortan esa parte y el resto lo meten a la lata. ¿Ya? ¿Y usted qué hace? Le digo, bueno, yo cojo el mejor mango, lo corto y lo meto a la lata. Ya, evidentemente más costoso, ¿no es cierto? Sí, la pregunta es, ¿al consumidor le interesa? ¿El consumidor se da cuenta de eso? No hay manera de que se dé cuenta. Cuando tú compras una conserva en lata, tú no tienes la menor idea. Si esa fruta por último está a la mitad podrida, obviamente botaron la parte podrida, se quedaron con una parte sana, y eso lo picaron y lo metieron ahí. Ese es un ejemplo clásico de dar valor, de invertir en algo, mejor dicho, que termina siendo más costo que valor. ¿Correcto? No sé si el ejemplo les puede quedar claro. A ver, un caso industrial, ¿de acuerdo? Un caso industrial. Trabajamos con una empresa que fabrica rollos de tela, así como Andelas era en su momento en Ambato. Su mercado, empresas que fabrican confecciones, camisas, pantalones, etc. Y esta empresa dice, ok, a Francia, a Ámsterdam, para que vean los últimos diseños de la moda y me traigan lo último, y con eso voy a darle valor a mis empresas confeccionistas que me compran, porque le voy a dar un producto de moda, tela de moda. Lo hizo, gastó más o menos unos $30.000, me acuerdo en aquella época, otros 30.000 en organizar las telas, productos, desarrollo, pruebas, showroom, y al final vendió creo que 1% más, no vendió nada más. Y claro, el tipo desesperado me dice, ¿por qué no he vendido más? A ver, déjame revisarlo. Y cuando comenzamos a hacer el diagnóstico, encontramos que el 80% de sus confeccionistas hacían ropa para mujeres, para varones, perdón. Solamente el 20% de su cartera de confeccionistas hacía ropa para mujeres. ¿Qué significa eso? Que al 80% de su cartera no le interesa la moda, porque los varones normalmente somos bien simples y sencillos, no nos complicamos la vida con la moda. La mujer sí valora la moda, el hombre no. Entonces, cuando esta empresa que fabrica telas invierte en hacer telas de moda, es porque no ha visto su mercado. Y gastas dinero, inviertes dinero en algo que no da valor. Ok, la crisis es el momento perfecto para quitar todo eso del producto. Eliminen todo aquello del producto que no genera valor. Repito, eliminen todo aquello del producto que no genera valor y traten de bajar costos por ahí, sin sacrificar la calidad, ¿correcto? Sin sacrificar la calidad. Es que depende mucho del tipo de producto. Yo me acuerdo que trabajamos con un fabricante de mangueras hidráulicas, me acuerdo, y él las envasaba. O sea, tú ibas al punto de venta, cortaban la manguera, ¿no es cierto? Le ponían su conector hidráulico y las envasaban en una manga de plástico. Pero lo gracioso es que eso no duraba nada, porque eso se iba de frente al tráiler, lo conectaban y punto. Entonces, ¿para qué lo envaso? De pronto, si fueras alimentos, si fueras, no sé, confecciones, haría más lógica ese tipo de comportamiento. Y es un buen momento entonces para poner a dieta el producto. Aquí tiene toda la grasa. Todo lo que no aporte valor, sáquenselo, bajen costos, sean más funcionales, sean más competitivos. Este es un caso, por ejemplo, de una Pastipizza, una cadena grande de pizzas de hace unos años. Cuando hubo la crisis, lo que hizo fue esto. Ya no, como la gente no iba al restaurante a comer una pizza completa, pues yo salgo a la calle y les doy slice de pizza con su gaseosa a un precio de $1.
La gente no tiene para pagar $10, perfecto, que no lo pague. Yo desarrollo productos de $1 y voy a ti, ¿correcto? Esa es la forma de manejarse en época de crisis. No tratemos de vender los paquetes como unos paquetes pequeños y veamos cómo desarrollarlos. Evidentemente va a cambiar mucho de acuerdo al tipo de negocio. Tipo de producto, tipo de mercado, tipo de negocio. Pero el principio de productos escalonados, de menos a más. No se aferren a vender solamente Mercedes-Benz. Tengan su Toyota, tengan por ahí su Chevrolet, de manera van a consumidor en cloud, en esta opción de formatos, algunas posibilidades. Innovación, menor costo. Busquen mejorar procesos, reducir costos. Busquen incrementar valor. De repente, productos orientados a nuevas necesidades. King, Edgar Ramos, por ejemplo, cuando yo lo dejé hace 10 años que trabajamos con él, él hacía productos netamente en septiembre. En cambio, ahora, inmediatamente salió al mercado con alcohol en gel, con todo desarrollar. La gente de confecciones, mucha gente se está ya de salud pública y todo lo demás. Productos orientados a nuevas gamas. Una vez que haces tu matriz de rotación de productos, elimina todo aquello que no tenga mucha rotación. No es el momento de tener amplitud de línea, es el momento de tenerlo correcto, es el momento de tener aquello que te va a hacer negocio rápidamente. ¿De acuerdo? Preferencia a sacrificar amplitud en la coyuntura actual. Evalúen cambios en el envase que lo pueden hacer más funcional, más práctico, más amigable, más fácil de manejar, pero siempre mantengan el principio de dar eficiencia en la cadena. Un caso interesante de calzado, por ejemplo, debe estar por ahí Socalisto, un gran fabricante de zapatos, el año 98. Y una de las innovaciones que hizo Calisto entonces fue en las cajas de zapatos. Las cajas de zapatos se vendían como más o menos fix. Compraban estos zapatos, lo ponen en la pared, ¿no es cierto? Viene la persona, viene Jessica, ¿no es cierto? O viene de las grandes ferias en Ecuador, en Quito, por ejemplo. Ellos saben perfectamente que van a comprar sandalias y le van a durar 2 semanas. Lo saben. Pero como paga $4, no se complican con eso. ¿Por qué? Nuevamente, valor, precio. Por $4, está bien, me dura 15 días, más que suficiente. Obviamente, si pagas $100 por un par de zapatos, no esperas que te dure 15 días. ¿De acuerdo? Pero se trata de tener una gama que te permita sobrevivir en este momento de crisis que se vienen encima. Bacalín, el mejor chifa del Perú para mi gusto, mejor caldo de gallina. Si ustedes revisan ahí, presa grande, 5 soles, media presa, 4 soles, presa chica, 2 soles o 2.50. Perfecto. Tienes toda la gama. Entonces, el señor viene, no tiene 5 soles, puede comprar el de 4. No le alcanza para el de 4, puede comprar el de 3. Ese es el concepto que queremos fijar acá. Tener la gama abierta para poder tener opciones económicas de cara al consumidor. Lo último, y con esto vamos cerrando este primer bloque, maximizar eficiencias en toda la actividades no estratégicas, cosas que son muy repetitivas, de repente es mejor trasladarlas o tercerizarlas. La inversión publicitaria. Muchas empresas en época de crisis lo primero que recortan es la publicidad. Ese es un grave error. Hemos dicho hace unos 20 minutos, la gente cuando termine la cuarentena, el 4 de mayo, si se levanta la cuarentena, las empresas van a salir como locos a vender, como locos. Y es lógico, porque están a la par a más de 40 días. ¿Correcto? Entonces, en este momento y en ese contexto, pensar en invitar la inversión publicitaria puede ser peor el remedio que la enfermedad. Ojo, la inversión publicitaria, lo que pasa es que, claro, hay un problema de fondo. Muchos empresarios manejan la inversión publicitaria como una inversión directa de su bolsillo, y ese es un grave error. La publicidad es un costo. Es un costo tanto como puede ser el pago de luz, agua, teléfono, internet o el jornal de los empleados. Es un costo. Por lo tanto, tendría que estar dentro de tu estructura de costos y tendrías que recuperarla del precio que le cobras al consumidor. Si no lo haces, es un tema de mal manejo financiero
Pero la inversión publicitaria no debería depender de que tengas una plata en caja. Tiene que estar directamente vinculada a la rotación que se genera para que sea sostenible también en el tiempo. Focalizar recursos en el punto de venta. Todo lo que tengas que invertir en publicidad, mételo al punto de venta. ¿Por qué? Porque ahí se van a decidir las compras. Cuando hablo de punto de venta, hablo de tiendas físicas, habrá que ver cómo evolucionan, tanto como virtuales. Un e-commerce es un punto de compra, es un punto de venta, ¿correcto? Ahí hazte visible, ahí pon tu marca, ahí hazte notar, ahí haz llegar los mensajes para que llegue de frente a la persona y no se pierda en el camino. No tomar decisiones sin investigación de mercado. Muchos empresarios tienden a ser muy intuitivos y eso tiene un límite. Probablemente al inicio de tu negocio pudiste desarrollar las cosas y llevarlas a un punto interesantísimo de tu crecimiento, pero en época de crisis tomar esas decisiones puede ser muy, muy perjudicial. Yo tengo que... Y hace unos años se puso a hacer la crocanchita. La crocanchita es el maíz chulpi, el maíz, digamos, de ceviche, ¿no es cierto? Que normalmente viene frito en aceite y lo incorporan al ceviche. Que él decía, no, voy a hacer un maíz chulpi saludable, sin aceite. Lo voy a freír en teflón, ¿ok? Entonces, como se imaginan, es una fritura al seco, porque no lleva prácticamente, no lleva aceite. Pero cuando se fría al seco, ¿cuál es el problema? Que se hace una cancha más crocante, sí, pero mucho más seca. No tiene prácticamente humedad. Entonces, cuando te la comes, crack, 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 es como comerte un pedazo de madera, ¿me entiendes? Es muy complicado de manejar. Entonces, al final, el mercado lo rechazó, porque sencillamente el sabor era horroroso. Entonces, no tomen decisiones de investigación de mercado, tengan mucho cuidado con el manejo que hagan de sus productos, no se arriesguen a fracasar en un entorno en el cual fracasar es complicado, no hay margen de error. Si la economía estuviera creciendo, hubiera plata para todos, ok, arriesguémonos. Pero arriesgarse en este contexto, créanme que no es probablemente la mejor opción. Por ejemplo, maximización de acciones comerciales. Tienes acá una bomba de gasolina, como dicen ustedes, en Perú, ¿no es cierto? ¿Y esta chica qué hace? Hace venta cruzada. Yo estoy en mi automóvil esperando que avance la cola para echar mi gasolina, mi nafta, y la chica se acerca a mí y dice, señor, tiene agua destilada, por si acaso tenemos esto, los 2 o 3 minutos, que son los dos complementarios de la estación de gasolina. Eso es maximizar eficiencia comercial en tu trabajo. No sé qué piensan ustedes de este café, tomar e irse. Esta es una mala adaptación del eat and go, o el drink and go, que es muy clásico de los gringos. Pero claro, en los gringos decir eat and go tiene un sentido. En español decir, oiga, come y váyase, es francamente complicado de manejar, ¿no? Entonces tengan cuidado con ese tipo de cosas. El empresario me dijo, pero Fernando, es una traducción del inglés y en Estados Unidos funciona muy bien. Que Estados Unidos es Estados Unidos. No estamos en Estados Unidos. ¿Correcto? El latino tiene otra forma, otro manejo, tiene otro feeling. Punto de venta. Enfóquense siempre en el punto de venta y prioricen su publicidad y su manejo en el punto de venta. Vean ese hotel, ¿correcto? Ustedes ven ese hotel y probablemente me dirán, pucha máquina, yo no me quedo ahí, pero ni loco, ¿no es cierto? Se ve así medio Federico. Y de hecho se ve hasta medio pobretón, diría yo. Pues aunque no lo crean, esto que ven acá es la parte... Ay, no se ve tan mal, ¿no es cierto? Qué raro, no era malo. Es que no era malo, no es malo. El problema es que el envase, el diseño, la fachada, la presentación le quita valor. En vez de añadirle valor, le quita valor. Eso tienes que corregir en época de crisis. Y esas son cosas justamente que permiten mejorar o manejar los temas de agregación de valor. Yo tengo las 6:15, ingeniero, exactamente hemos pasado una hora con 10 más o menos de exposición. Tenemos unos 15 minutos más para ver el tema de los 5 errores, pero no sé cómo está el público, cómo está el ánimo. Yo sugiero que continuemos 15 minutos más. Yo pienso que está muy interesante la conferencia. Edgar Naranjo me dice que sí, así que haremos el caso. En todo caso, voy a aprovechar de prender la luz. Ya disculparán que estoy en mi casa, pero me olvidé, no contaba con esto. Ok, está mejor. Ok, entonces cerramos con 5 evitar cometer durante esta crisis que tenemos encima, que es una crisis francamente monstruosa. Primero, bajar la calidad del producto para tener mejores precios y competir mejor. No lo hagas, no lo intentes. Repito nuevamente, que tu 2020 no se coma tu 2021.
¿correcto? Que tu 2020 no se coma tu 2021. Mantén tu producto, simplemente saca otro, y si puedes cambiarle de marca, si puedes cambiarle de marca, mejor todavía. Ahora, puedes jugar, de repente tu marca es, puede ser cualquier cosa, tu marca es Pedro, ¿correcto? Entonces vas a sacar Ecopedro, la versión económica de la marca Pedro. Puede ser. Habría que analizar temas de branding, pero digamos que puede ser. Pero lo importante es que no sea la misma marca que la gente ya conoce, ya confía y tiene un estándar de calidad. No lo hagas, te vas a arrepentir. Cuando pase la crisis, créeme que te vas a arrepentir. Lo hemos dicho hace un rato. En la crisis es el momento de la marca B. Así de sencillo. No quemen su marca. Y si vas a bajar la calidad, dilo. Plantéalo con toda transparencia, señor. Este mouse, correcto, el plástico no es de 6.8, sino de 3.4. Listo. Oiga, ¿y eso cómo me afecta? Bueno, no le va a durar 3 años, sino 1 año. ¿Qué diablos? Me lo llevo, no hay problema. Me dejo entender. O sea, puedes, por último, puedes bajar la calidad. Lo que no puedes hacer es engañar al consumidor. Eso no se puede hacer porque eso sí, no solamente es un tema del IEPI que te va a caer encima, defensa del consumidor, sino que vas a perder tu mercado. Ese error entonces evítenlo a toda costa. Segundo, lo hemos dicho hace un rato, restringir al máximo partidas de inversiones en marketing y ventas. Y acá es importante fijar algo. Los colegas con los cuales hemos podido trabajar en Ecuador durante los años ya lo saben perfectamente, pero creo que la mayoría de ustedes no los conozco. No confundan marketing con ventas. No confundan marketing con publicidad. Si ustedes revisan todo lo que hemos expuesto hasta ahora, el marketing nace en el producto, no en la publicidad. El marketing nace en el producto. De hecho, si ustedes se fijan, no existe publicidad sin producto. ¿O sí? No existe. Para que haya publicidad, tiene que haber un producto, sino que vas a publicitar, ¿cierto? Ok, eso te demuestra que el marketing no es publicidad, el marketing nace en el producto. Entonces, no escatimen esfuerzos en mejorar, conversar con sus clientes, entenderlos. Les pongo un caso que es muy chiquitito, pero muy potente desde mi punto de vista, porque es muy didáctico. Esto ha sido hace unos 3 rosado, corazón de cuarzo rosado. ¿Y por qué quieres un corazón de cuarzo rosado? Es para mi pareja, porque hoy día Venus entra en conjunción con Saturno y provoca un equinoccio de no sé qué. Un tema astrológico ahí medio marciano. Ya, bueno, ok, vamos a comprar. Vamos a comprar una tienda, una joyería, y la chica de la tienda, cuando mi amiga le dice, vengo a comprar este corazón rosado de cuarzo, la chica le dice, ¿otra? Oiga, ¿por qué todo el mundo compra corazón rosado de cuarzo? Me dice, hoy hemos vendido como 20 o 30 hemos vendido hoy día. Yo me quedo mirándola y le digo, señorita, ¿usted no sabe por qué la gente compra corazones rosados de cuarzo hoy día? No, me dice. Interesante. Muy interesante. Un ejemplo clásico de un empresario que no tiene la menor idea dónde está su mercado. Que no tiene la menor idea cómo funciona su mercado. Porque si esta chica supiera que el día no sé cuánto de marzo Venus entra en conjunción con Saturno y provoca el equinoccio no sé qué historia, ¿correcto? Y de repente sucede que un mes Saturno se cruza, pues no sé, con Urano, correcto, y hay que vender cuarzo, no sé, marrón. Ahí está tu negocio. Y regreso a algo que les planteé al inicio, y ahora sí se los dejo hincándole ahí el cerebro. ¿Cuál es tu negocio? ¿Cuál es tu negocio? Cuando yo le pregunté a la chica cuál era su negocio, me dijo, yo vendo joyas. Ahora todo tiene sentido. Por eso jamás se dio cuenta por qué la gente compra. Porque ella cree que su negocio es vender joyas. Pregunta para todos ustedes, ¿cuál es su negocio? Si creen que su negocio es vender camisas, vender pernos, archivadores, muebles, esta crisis les va a golpear feo. Entonces, todo lo que sea marketing y ventas, subrayo, no publicidad, marketing y ventas, traten en lo posible de mantenerlo con inversión. Este es un caso clásico de una empresa que en época de crisis baja el presupuesto de ventas y marketing. Vean esta publicidad, esta promoción, ¿no es cierto? Tiene tarjeta Filambanco, Visa, Diners, American Express, Mastercard. Y vean este letrero. Es un letrero artesanal. Es una publicidad hecha en la impresora LX810 matricial, en papel continuo de 80 gramos. Una desgracia. O sea, ¿cómo puedes hacer una publicidad tan pobre siendo una empresa sofisticada? Clásico error de empresas en época de crisis. Bajar las inversiones en publicidad, en marketing. Tercer error que tienen que evitar, vender, 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 vender y vender.
No importa a quién o cómo, hay que vender. No, no. Paren su bola, se lo dijimos hace un rato, paren su bola, enfóquense, concéntrense, dirígense, ¿correcto? No se trata de vender como loco, porque si lo hacen como loco, lo que vas a hacer es colocar, pero luego para cobrar, ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. Y así no vas a salir de la crisis, ¿correcto? Al contrario, ya les dejé el instrumento, matriz ABC de clientes, ¿se acuerdan? Con matriz ABC de productos. Úsenla, concentren, enfoquen, no se desesperen. Lo peor que puedes hacer es abrir por todos lados la venta en este momento de crisis y al final, en 3, 4 meses, va a ser incobrable y te vas a ver complicado la vida. Y la crisis, te vas a generar una crisis dentro de la crisis que ya tenías encima. Esa no es la idea. Pues cabeza fría, enfoque, cuiden mucho su parte financiera. Como decía un consultor que escuché ayer, un profesor, el rey en época de crisis es la caja. Cuiden su caja. No se trata de vender como loco. ¿Correcto? Por ejemplo, este es otro caso clásico de empresa que quiere vender como loca. De hecho, es de Quito, ahora que me acuerdo. La encontré en Quito. Una fábrica, una tienda de llantas. Dice promoción 3x4. Luego dice 30% de descuento. ¿Cuál es la promoción ahí? ¿Qué entienden ustedes? Si se fijan, es interesante, porque es lo que dice es, llévate 3 y págame 4. Imagino que debe ser un super negocio para ti que lleven 3 y paguen 4, pero yo no sé qué negocio es para el consumidor. Porque normalmente el número mayor en la promoción va adelante. O sea, tú no ves que dice en Tropiburger, no dice 1x2, dice 2x1. Entonces la promoción es 4x3. Llévate 4, págame 3. Acá me está diciendo llévate 3 y págame 4. Si quieres que alguien lo va a hacer, está más complicado. Pero justamente es esas cosas que uno se desorienta o pierde de vista. Este acá lo encontré en Uruguay, en Montevideo. Es un gimnasio, ¿correcto? Vean lo que significa esta campaña publicitaria. Baje 8 kilos en 248 minutos. Baje 8 kilos en 248 minutos. Tienen 30 segundos para decirme cuánto es 248 minutos. Voy a revisar el chat. ¿Dónde está el chat? Vamos a ver el chat y me responde. ¿Cuántos son 248 minutos? ¿Quién me dice? ¿6 horas? No, no son 6 horas. ¿Cuántos son 248 minutos? 4 horas. 8 minutos. 4 horas con 8 minutos. 6, 4, 24, ¿no es cierto? Ok. Ahora, revisen nuevamente esa promesa. O sea, baja 8 kilos en 2 horas. Perdón, baja 8 kilos en 4 horas. ¿Me estás hablando que va a bajar, perdón, 2 kilos por hora? O sea, me vas a quitar un brazo, me vas a quitar una pierna, ¿qué cosa vas a hacer? O sea, ¿cómo puedes bajar 2 kilos por hora? Impresionante, ¿no es cierto? Clásica estrategia cuando perdemos de vista el acomodé el lugar. Cuarto error en época de crisis, diversificación agresiva pero poco orientada, pérdida del enfoque. Diversifiquen sí, innoven sí, pero traten de girar siempre sobre su eje, no se salgan de su eje, ¿correcto? ¿A qué me refiero con eje? No es un concepto mío, es un concepto de Peter Drucker. Por ejemplo, yo hago quesos, ¿de acuerdo? Cojo la leche y la transformo en queso, perfecto. Y en un momento digo, ok, voy a diversificar, como hay crisis, voy a diversificar y voy a hacer yogurt. Está bien, estás trabajando dentro de cierto rango, ¿correcto? Pero si tú me dices, voy a salirme, además de quesos, voy a hacer manjar blanco o voy a hacer fudge, pues el fudge es otra cosa muy diferente. De hecho, te estás escapando ya propiamente del tema lácteo, a pesar de que puedan ser productos complementarios. A pesar de que puedan ser productos complementarios, pero te estás escapando y eso tiene un nivel de riesgo, ¿correcto? Entonces, no diversifiquen, más bien concentren, enfoquen y traten de que toda innovación que tengan un proceso productivo, una tecnología, tu mercado, tu demanda, tu conocimiento. No es el momento de hacer grandes innovaciones disruptivas. No es el momento de hacer, botar todo y pensar de nuevo. No, es el momento de enfocar, es el momento de hacer las cosas que sabemos que van a funcionar. Porque si no, terminas perdiendo enfoque. Cuando pierdes enfoque, la cosa se te puede complicar. O sea, de hecho, por ejemplo, ¿no? El caso de mi amigo Edgar Ramos. Edgar, por ejemplo, lo planteo como una empresa de químicos. Él puede decir, yo fabrico químicos para madera, para textil, para calzado, curtiendo, correcto. Y una de esas me dirá, voy a comenzar a hacer químicos para la marina, para la fabricación de barcos. Está bien, es válido. Probablemente inclusive se basen en los equipos o maquinarias que tiene, pero es un mercado radicalmente distinto, completamente distinto. Por lo tanto, en ese mercado, él va a tener que pasar su propia curva de aprendizaje. Y eso hay que tenerlo presente.
Tenemos un caso en pantalla, muy chiquitito, pero muy gráfico, de lo que significa una diversificación demasiado agresiva que en un momento dado puede generar un problema. Doña Tina, que ustedes lo ven ahí en pantalla, es una fábrica de alimentos, de esencias de alimentos específicamente, ¿correcto? En Nicaragua, en Managua, en Centroamérica. Tienen ustedes ahí esencia de vainilla, de frambuesa, y a la mano derecha van a ver uno color azul, que curiosamente dice creolina. Si lo pueden ver en la parte de acá. ¿Correcto? Entonces, doña Tina durante años, durante muchísimos años, ha hecho esencia de alimentos y le dijo, o a diversificar o a hacer creolina. ¿Qué cosa es la creolina? ¿Qué es la creolina? La creolina, como ustedes deben saber, es desinfectante para baños. Complicado. O sea, te pasaste a hacer alimentos a hacer creolina. Pero Fernando, ¿lo puedo hacer porque tengo una maquinaria? Puede ser. Pero mira cómo la diversificación tan agresiva te genera errores. Estás usando el mismo envase de alimentos. Eso es hiper... Y nos complicamos la vida. ¿De acuerdo? Entonces, regresamos al concepto. No diversifiquen de una manera muy desordenada. Al contrario, traten de enfocarse. No diversifiquen tan agresivamente. Traten de girar sobre aquello que manejan y tienen experiencia. ¿Para qué? Para reducir el margen de error. Para reducir el margen de error. No estamos para grandes apuestas o grandes riesgos. Chifa Brasil, pollo a la brasa, pizzas y ceviches. Al final tú te preguntas, bueno, ¿y este qué sabe hacer? ¿Sabe hacer de todo? Es difícil que sepa hacer de todo, ¿no es cierto? Y es un ejemplo clásico de dispersión. ¿Por qué? Porque en restaurantes, no sé si alguno de ustedes tiene un restaurante, la diversificación es sinónimo de mayor costo y menor calidad. Así de sencillo. Y esas cartas kilométricas que tengo por 50, 80 platos son un problema. ¿Por qué? Porque vas a sacar comida refrigerada de baja calidad y no vas a atender las cosas como deberías haberlas atendido. Quinto error en época de crisis, perder de vista a los clientes y o consumidores. Señores, en esta época de crisis, en este momento exacto que están en cuarentena, yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué están haciendo para estar cerca de sus clientes? Es una pregunta muy simple. ¿Qué están haciendo ustedes ahorita para estar cerca de sus clientes? Probablemente algunos no están haciendo mucho, ¿ok? Y ese es un grave error, porque eso ahí los va a llevar a ustedes a que cuando pase la crisis, la cuarentena, hayan perdido ese vínculo con el cliente. Voy a tratar, no sé si puedo retroceder tan rápido, lo tengo, denme 2 segundos. Está demasiado atrás, pero les comento, por ejemplo, hay un gimnasio aquí en Lima, que es un gimnasio pequeñito, es un gimnasio de una pequeña empresa, que obviamente cuando viene la cuarentena se queda sin clientes y los clientes desesperados dicen, pucha madre, ya perdí mi plata, ¿no? O sea, pagué mis 2 meses de suscripción y me fregué. Y el tipo puso un cartel muy sencillo diciendo, señores, no se preocupen. No se preocupen. Toda suscripción se cancela y se reanuda automáticamente pasada la cuarentena. Los días que usted pagó son los días que va a recibir. Espectacular. Y mientras tanto, lo que está haciendo este gimnasio es hacer televideos o videos de este tipo, donde enseñan a la gente a hacer zumba, gimnasia, aeróbicos, en fin, todo ese tipo de cosas, de ejercicios, para que la gente lo vea en su casa. Entonces, imagínate cuando termina la cuarentena, esta empresa, en esta crisis, ha generado un vínculo con sus consumidores. Chiquitita, con una estrategia muy simple, pero lo ha hecho. La pregunta es, ¿tú qué has hecho por tus clientes en esta cuarentena? ¿Has conversado con ellos? ¿Te has preguntado cómo están si quieren? ¿Te has acercado a ellos? ¿Les has dado algún tipo de producto o servicio alternativa? Porque si no lo has hecho, cuando pase la cuarentena, te va a costar recuperar esos procesos. Entonces, hay que romper la pirámide de la ignorancia. En desarrollo organizacional se conoce esta pirámide, que es la pirámide del poder. Toda empresa es una estructura piramidal. En la parte de arriba están ustedes como líderes empresariales, los mandos medios y los mandos operativos. Una estructura clásica piramidal. Normalmente el poder se concentra en la parte de arriba. El poder se concentra donde está el gerente, donde está el jefe. Y abajo, donde están, digamos, los counters, vendedores, recepcionistas, obviamente hay mucho menos cuota de poder. Pero el poder se concentra 5% arriba, 95% abajo. Pero curiosamente hay una segunda pirámide que es inversa, en la cual abajo está el 95% y arriba el 5%, que es la pirámide del conocimiento. Entonces, no, perdón, vamos al revés. La primera pirámide, correcto, tiene que ver con el conocimiento de problemas de marketing de la empresa. Conversen con sus vendedores, conversen con los mercaderistas,
conversen con la gente que sale a la calle, con las secretarias, con la gente del call center, con los recepcionistas. Nadie sabe más del cliente que ellos, porque ellos lo ven todo el día, hablan con él permanentemente. Conversen con ellos. ¿Por qué? Porque abajo está esa información y esa información tiene que fluir hacia ti. Normalmente, lo hemos demostrado durante 24 años que venimos trabajando con empresas en toda América Latina, normalmente el gerente general apenas conoce el 5% de los problemas de marketing de una empresa. Normalmente. ¿Por qué? Porque está muy arriba, está muy escondido, está muy en su pirámide, muy en su oficina. ¿Correcto? ¿Quiénes sí conocen los problemas de marketing? La gente que está en el campo. Porque ellos lo escuchan a diario. Entonces, es un problema porque la gente que tiene información no tiene el poder, porque el poder está concentrado en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Entonces, construyan canales para que esa información fluya y ustedes tomen decisiones más informadas. Entonces, acá cerramos la parte de los 5 errores, con eso es lo que teníamos previsto conversar con ustedes. Evidentemente, este tema de marketing en crisis, créanme que podemos hablar unas 6 o 8 horas, no debemos cansarlos. Básicamente, presentarles este conjunto entre Confopin y el sitio de marketing, mi empresa. Vamos a sacarlo en formato PDF, de forma gratuita para todos ustedes. El día martes vamos a editar un link para que puedan entrar y bajar el ebook a aquellos que han participado en este webinar. No tiene ningún costo. Es básicamente una reflexión y los va a ayudar mucho a reflejar y a entender por qué han bajado sus ventas y a entender este tipo de preguntas y comportamientos que hemos venido planteando. Del lado mío, por lo pronto, entonces, quedo hasta ahí. Más bien quedo a la espera de preguntas o comentarios que quieran hacer para ver cómo los podemos ayudar. Ok, muchas gracias, Fernando. Realmente una excelente exposición, muy claro, muy preciso. Son conceptos prácticos, que es lo importante, que ha vivido y ha aplicado en diferentes organizaciones a nivel de Latinoamérica. Un fuerte aplauso, diría, desde cada uno de sus lugares. Gracias, Fernando, por compartir tus experiencias. Bueno, parece que Jessica no tiene audio. No sé, está Daniel cerca para que le dé audio a Jessica para que nos ayude con las preguntas. ¿Ya? Ok, te doy paso, Jessica. Listo, muchísimas gracias, ingeniero Villasir, licenciado Celada. Antes de comenzar con la ronda de preguntas y comentarios, es importante recalcar a nuestra estimada audiencia que el certificado de capacitación siguiente semana, del día martes 28 de abril, por lo que estaremos enviando un link a continuación para que ustedes, por favor, nos ayuden llenando la información correcta, la verifiquen 1 o 2 veces, en especial el correo electrónico, ¿sí? Por favor. Y con esto comenzamos con las preguntas. Permítanme un momento. Bueno, más que una pregunta, Walter Paredes nos dice, mi negocio es un consultorio dental. Poco antes de entrar en cuarentena, alquilé un local nuevo en San Miguel, Lima. No pude hacer más en cuanto a la implementación del local. ¿Qué le aconseja para afrontar estos momentos post-cuarentena? Probablemente el peor escenario, ¿no? Haber hecho una inversión justo antes de ese Pues en este momento no te queda mucho por hacer, te cuento en la parte local. De hecho, habría que esperar a ver los protocolos sanitarios que se van a desarrollar para enfrentar el nuevo momento de la crisis, porque lo que vamos a tener ahora, o sea, el 4 de marzo termina la crisis, la emergencia sanitaria, y comienza la crisis sanitaria, en la cual la gente va a comenzar a moverse. De la experiencia acá en Perú y en otros países, lo que va a haber es una serie de protocolos de atención. Van a comenzar a abrir la economía de a pocos para que puedas trabajar, pero con ciertos protocolos de seguridad. Una primera reflexión rápida es, búscate esos protocolos, implementalos inmediatamente y asegúralos, porque de eso va a depender que te dejen finalmente abrir o no. El local como tal, ahorita, lamentablemente, no hay mucho que hacer. No tengo mucho que decirte, yo creo que nadie lo puede hacer porque no hay mucho que hacer. Lo que tendrías que hacer es tratar de recuperar, como te digo, posiciones en ese sentido. Por otro lado, es un buen momento, como te decía al inicio del streaming, para los temas digitales. Es un buen momento para cosas tan sencillas, por ejemplo, cómo enseñar a lavarse los dientes a los niños. Cosas tan sencillas como esa
puedes hacer streaming vía Zoom. Zoom es una excelente plataforma para llegar a la gente, ¿no es cierto? Cómo cuidar los dientes, cómo evitar que los dientes se pongan amarillos, en fin. Yo creo que dentro de tu rubro hay mucho conocimiento o cosas que tú podrías generar contenido a través de video, a través de un blog, a través de redes sociales, y darle valor a los consumidores, que te vayan conociendo, que sepan, mira, hay un dentista fulano de tal que se llama Felipe, discúlpame que me olvidé tu nombre, pero este dentista mira, me está dando consejos a mí en este momento de cuarentena, ¿no es cierto?, que yo puedo capitalizar. Lo que vas a lograr con esa estrategia es posicionarte. Y cuando esta señora levante la cuarentena, te va a tener a ti como una opción. ¿Te das cuenta? Entonces, es lo que te decía, si regresamos al modelo anterior, son los 3 momentos, ¿no? Momento 1, crisis 2 y crisis 3. Ahorita estamos en crisis 1. El local, yo no veo que puedas hacer mucho. Yo creo que tu salida pasa más por fuera del local, que es el tema de desarrollar tu propuesta de valor. Listo, muchísimas gracias. También nos consultan, ¿una economía dolarizada se ve afectada con la competencia desleal del producto que viene procedente de Perú y otros? Ante esto, ¿cuál sería la estrategia del productor ecuatoriano ante la baja de sus ventas? Pues ese es un problema que ya data del año 98 que Maguad implementó. No es un problema, digamos, actual. Y de hecho, muchísimos empresarios ecuatorianos lidian y han aprendido a lidiar con ese tipo de procesos. Estrategias básicas. Si no puedes... Michael Porter, profesor de Harvard, nos enseña que hay 3 estrategias básicas. Costos, diferenciación o enfoque de segmentación. Son 3 básicamente, ¿correcto? Si tú no puedes competir por costos, porque estás en una economía dolarizada, compite por especialización, compite por enfoque o por valor. O sea, algo que tú tienes, que no tienen los peruanos o los colombianos o los chinos, es que tú estás en el mercado. Por lo tanto, en teoría, tú deberías tener mayor posibilidad de saber qué quiere el mercado y dar una mejor propuesta de valor. Es muy difícil que los chinos, lo voy a decir con todo respeto, modifiquen sus productos para venderlos en Ecuador, porque en términos mundiales, Ecuador es una economía relativamente pequeña, ¿correcto? Entonces, China va a vender en Ecuador lo que más o menos vende en todo el mundo. Pero si un cliente ecuatoriano le dice, no lo quiero de así, lo que quiero así, es poco probable que lo cambie. Entonces, tú tienes que explotar tu ventaja comparativa. ¿Cuál es tu ventaja comparativa? La presencia local. Tienes mayor capacidad de respuesta, lo que llaman los gringos el quick response, la respuesta rápida, ¿correcto? Por otro lado, por lo menos hasta donde yo lo dejé, Correa había dejado un sistema arancelario bastante proteccionista, hasta donde yo me acuerdo. No sé cómo habrá quedado. Si Lenin finalmente desmontó el tema arancelario, no sé cómo habrá quedado. Pero en general hay como una barrera de protección. Explotar tu ventaja. ¿Cuál es tu ventaja? Cercanía, conocimiento del mercado. Si sobre eso no has todavía desarrollado un producto mejor, pues de una otra manera es tu responsabilidad, me dejo entender. Es como algo que podrías haber hecho y deberías hacer definitivamente. Porque, ojo, hay miles de productores ecuatorianos que compiten con productos importados. Y lo están haciendo. Y lo hacen bien. Entonces, nuevamente, si no puedes competir por costos, compite por enfoque. ¿Qué significa enfoque? Especialización, atención, concentración. Conviértete en el mejor proveedor posible de ese segmento de mercado. Si no puedes trabajar por enfoque de segmentación, trabaja por diferenciación. Créate una propuesta diferente que genere valor y que te haga competitivo. Son los 3 caminos que existen. De pronto, mi reflexión es, puedes conversar con gente como Calixto Peñalosa, con gente como Edgar Ramos, mi economista Zurita, espero que todavía esté por ahí, de Tenería San José. O sea, yo he tenido el orgullo y el honor de trabajar con muchos empresarios ecuatorianos que han desarrollado estrategias competitivas muy sólidas. Te haría bien un intercambio, creo yo, por ese lado, ¿no? Muchísimas gracias. Paola Chacha nos consulta, el negocio de ella es un complejo turístico. ¿Cómo podría afrontar con esta situación que estamos viviendo? Me complican. A ver, el tema turístico, Paola, lamentablemente es parte de ese sector que está muy en riesgo de golpe. Va a depender tu posibilidad de sobrevivencia, va a depender muchísimo, pero muchísimo, de las normas que dicta el gobierno en términos de manejo turístico futuro. De lo que se sabe hasta ahorita en la experiencia mundial, lo que va a primar es la distancia social. Entonces, si tú tenías un complejo en el cual el aforo eran 500 personas, no te sorprenda que tu aforo máximo futuro sean 200 personas.
máximo, no va a haber más, ¿correcto? Dentro de eso, me imagino que el Ministerio de Turismo también va a sanidad, etcétera, que hay que seguirlos al pie de la letra. Yo tengo la impresión, porque el turismo es una fuente enorme de ingresos y de divisas en Ecuador, yo no creo que sea un sector que el gobierno no atienda. ¿Sí me dejo entender? No es un sector irrelevante, no es un sector así como donde hay pocas empresas, no, al contrario, el turismo es enorme en Ecuador. Entonces yo presumo que el Ministerio de Turismo va a generar regulaciones o mecanismos que, salvaguardando el tema de salud, permitan a las empresas volver a operar. Pero aún así, eso no garantiza que seas exitosa. Habría que revisar tus protocolos de servicio, más allá del tema sanitario. ¿Cómo están tus protocolos de servicio? ¿Cómo está tu infraestructura? ¿Cómo está tu local? ¿Cómo está tu propuesta? ¿Cuál es tu mercado? ¿Cuál es tu segmento de mercado? Te comento una anécdota del tema turístico, justamente. Es un complejo que se llamaba Maribel, en Manabí, en Puerto Viejo. Un complejo turístico, también recreacional, ¿no es cierto? Juegos para niños, restaurante, etc. Trabajamos con ellos hace muchísimos años. Te hablo hace unos, creo que 12 años en Manabí. Y también, para variar, hubo una época de crisis. Y ellos fue bien interesante, porque lo que hicieron fue bajar el precio de la entrada. Si antes cobraban, no sé, $10, lo bajaron, ¡pum!, a $5. Y ocurrió un fenómeno muy interesante de lo que llamamos en marketing transegmentación. Me explico. ¿Qué es la transegmentación? Cuando la Quinta Maribel fija un precio de $10, hay gente que no llega a ese precio y por lo tanto no entra. ¿Correcto? Cuando la Quinta Maribel baja ese precio a $5, facilita que gente que antes no podía entrar, entre a la Quinta Maribel. Pero muchas veces son personas que pertenecen a un grupo socioeconómico y que tienen hábitos y costumbres diferentes, ¿correcto? Diferentes a aquel que sí pagaba sus $10. Entonces se produce un fenómeno de transegmentación. Es decir, va la señora que antes pagaba sus $10 y se encuentra de repente con un grupo comer de esa olla, ¿no? Eso, que es una costumbre, no es criticable en sí misma, sino es una costumbre de cierta parte de la población, para otro sector de la población puede ser chocante. La gente dice, no, estás loco, yo de acá me voy, yo acá no me quedo bajo ningún punto de vista. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Entonces, nuevamente, habría que evaluar tu servicio, la satisfacción, infraestructura, competencia. El tema sanitario, en el tema turístico en Ecuador, yo creo que se va a resolver con ciertos ajustes, pero debe resolverse, no creo que no se resuelva. Pero la pregunta es si tú estás competitivamente preparada para captar esa nueva demanda. Esa es una muy buena pregunta. Y no tengo la respuesta, te dejo más bien a ti las preguntas. Entonces, evalúa, conversa con tu gente, busca propuestas de mejora, dale un escáner a tu empresa en general, y mira cómo puedes recuperar canales. Si en este tiempo no has tenido redes sociales, no has tenido vinculación con tus clientes, te va a tomar más tiempo recuperarlo. Eso también es claro. Hay que ver el tema de canales de distribución, cómo estás con las agencias, te manejas con agencias, has trabajado con agencias, tienes experiencia. O sea, hay un abanico, si me entiendes, de variables que habría que analizar. Por lo menos estoy tratando de ponértelas en blanco y negro para que las consideres. Pero no podría darte una respuesta porque no conozco tu caso. Yo no soy un médico que te ve en la pantalla y dice, ah, tú tienes fiebre. No. Yo tengo que poner el termómetro y si tienes fiebre te lo diré. Pero me es difícil darte soluciones si no conozco tu negocio, pero sí tengo lineamientos muy claros de lo que va a suceder. Y creo que más que tu preocupación debería ser, más que lo que haga el gobierno por promover el turismo, que yo creo que lo va a hacer. La pregunta es tú, ¿cómo estás en tu posición competitiva como oferta turística? Muchísimas gracias. José Estrada nos pregunta, ¿qué aconseja para los que son trabajadores contratistas y de empresas en el área del sector de la construcción que están despidiendo a su propia gente? ¿Cómo afrontar esta situación que estamos viviendo? Muy complicado. El sector construcción es uno de los sectores que, como decíamos al inicio de la exposición, está en el grupo de mortalidad. ¿Correcto? Es un grupo que va a sufrir muchísimo. Por lo menos, inclusive la crisis en el sector construcción va a durar un poquito más que en otros sectores. Fácil, un par de años. Entonces, ahí lo que te toca es reinventarte. Si eres un contratista, por ejemplo, habría que ver qué tipo de contratista eres. ¿Eres un contratista de acabados, de estructuras, de columnas, de gasfiterías? No lo sé. Eso no tengo claro, te traslado la pregunta a ti. Sobre ese saber para qué eres bueno,
¿correcto? Sobre ese saber para que eres bueno, podemos ver la estrategia de buscar eso para lo cual tú eres bueno, en qué otro mercado, en qué otro segmento de mercado, en qué otra población, en qué otro sector se podría dirigir. Porque lo que les va a caer es la minería, aún en cuarentena no ha parado, acá en Perú. ¿Por qué? Porque se considera que era un sector estratégico. Entonces, claro, cae la fabricación de departamentos, ¿no es cierto?, de viviendas como esta de acá, pero el sector minero sigue en pie, y el sector minero también construye bastante, invierte bastante en construcción. Entonces, de pronto, lo primero es una pregunta hacia ti mismo, ¿no? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué hago bien? ¿Qué experiencia tengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Correcto? Y sobre eso, tratar de buscar o dirigir dónde puede haber necesidad de aquello que yo sé hacer y tengo cierta experticia competitiva. Acuérdate del gráfico que presentamos hace un rato, donde decíamos la crisis no es universal, no es por sectores, búscate data de dónde se está moviendo la economía y trata de acercarte a esos niveles, a esos mercados. Te robo, Jessica, 10 segundos, por favor, para enviarle un fuerte abrazo a Nelson Lascano, que está por ahí. Mi querido Nelson, asesor de mi querido Calixto Peñalosa de Becach, un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Seguimos. Diego Poveda nos consulta, ¿qué se puede hacer en una empresa comercializadora de vehículos, sabiendo que posterior a la pandemia habrá otras necesidades de compra y consumo? Pues mira, ese es un tema complejo. Esta en la mañana, hace 2 días estamos discutiendo con la Asociación Automotriz acá en Perú un poco las perspectivas del sector. Todavía no termina de estar clara. No termina. Hay un grupo que piensa que más bien puede haber una oportunidad. Probablemente la gente ya no quiera o le guste menos la idea de trasladarse a través del metropolitano, a través del... Me olvidé cómo se llama el de ustedes, el de Quito, el trolebús, correcto. Probablemente la gente ya no quiera viajar a través de medios masivos y prefiera tener un auto, ¿correcto? Puede ser, no lo tengo totalmente claro todavía. Pero mi reflexión es, considérate o mírate, nuevamente como le decía a mi colega de estructuras metálicas, ahora ya sé que son estructuras metálicas, o sea, una cosa es tu producto y otra cosa es tu capacidad, ¿correcto? Tú eres un importador distribuidor de automóviles, ese es tu producto, pero tu capacidad es la importación y distribución de productos, que en este caso son automóviles. Pero separémoslo, ¿correcto? ¿A dónde quiero llegar? Que tu capacidad es la importación y distribución de un producto que no necesariamente tiene que ser automóviles. Si por X negocio ahí, pues tú puedes comenzar a trabajar con bicicletas. Acá en Perú, el tema de bicicletas más bien se prevé que va a tener un despegue inmenso. Los gobiernos municipales y centrales están promoviendo e impulsando, a raíz del COVID-19, el uso de bicicletas, justamente para destrabar el transporte público, proteger el medio ambiente y una serie de cosas más. Entonces, esa podría ser una vía para tu diversificación. Entonces, enfocarte en tu capacidad más que en tu producto. ¿Qué sabes hacer? Es una pregunta que creo que para todos es importante tenerla presente. ¿Qué sabemos hacer? ¿Qué saben hacer? No piensen solamente en lo que hacen o venden en este momento, sino cuáles son sus capacidades. Porque muchos de ustedes van a tener que reinventar sus negocios y en ese sentido probablemente van a tener que dar una salida más de tipo estructural. Fernando le saluda a Azucena Rodríguez, Industrias Catedral de Ambato. La guerra de precios entre empresas luego de la emergencia, ¿qué tiempo duraría? Bueno, lo primero, un fuertísimo abrazo, por favor, a toda la familia Buenaño, a Carmencita, a José, donde quiera que estén. Un gusto de saber de ustedes, saber que están bien. Espero que estén bien de salud también toda la familia. Yo tengo el honor de haber sido asesor de los Buenaños de la Catedral durante mucho tiempo, algunos años atrás. Y bueno, Lucerna, tienes la suerte de que los conozco bien de cerca, ¿eh? Pero claro, la última data que yo tengo de ustedes fue del 2006, si no me equivoco. Entonces, no sé, ahorita como mínimamente va a durar unos 5 o 6 meses. ¿Por qué mínimamente? Porque en esos 5 o 6 meses, y quiero por favor ser muy asertivo con lo que voy a decir, vamos a entrar en una segunda etapa de mortandad. Ya no va a ser la mortandad de personas, como la que vemos lamentablemente, y es muy triste lo que sucede en Guayaquil, por ejemplo, sino mortandad de empresas. Porque una vez que se levante la cuarentena, todo el mundo va a salir corriendo en una guerra de precios, y en unos 5 o 6 meses es como que se va decantando. Los más que chiquititos
Pero aún así, yo creo que Catedral ya es una marca muy, muy, muy posicionada. Catedral no es una marca desconocida, ya tiene ya sus 30 y tantos años, si no me equivoco, en el mercado. Yo creo que ustedes no deberían entrar a guerra de precios. Mi opinión. Como te digo, desde hace unos 10 años que no sé nada de ustedes, pero yo creo que Catedral no tendría por qué entrar a guerra de precios. A guerra de precios podría entrar yo si soy un producto nuevo. Podría entrar yo que soy un desconocido y que nadie me para bola. Pero Catedral no tendría por qué. O en todo caso, se podría sacar una línea económica de batalla, digamos, de catedralito, o decir cualquier tontería, pero mantener tu línea central sin ningún inconveniente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, calcula que por unos 6 meses, correcto, pero más allá de eso, yo creo que ustedes tienen demasiadas fortalezas como para entrar a guerra de precios. Yo no creo que deberían entrar a guerra de precios. Listo. Bueno, tenemos muchas consultas y dudas de nuestra audiencia, pero tenemos el tiempo. Agradecemos mucho al licenciado Celada por su excelente ponencia. Muchas felicitaciones igual por parte de la audiencia que hemos tenido. Les recordamos que se ha colocado en el chat el link para que todos ingresen sus datos. Recuerden revisar muy bien la parte de los correos electrónicos para que puedan recibir su certificado de capacitación. Eso ha sido todo por hoy. En este momento le doy paso al ingeniero Edgar Villasís para cerrar. Gracias, Fernando. Excelentes enseñanzas nos dejas para poder paliar esta crisis que estamos viviendo y que vamos a vivir. Nos deja muchas inquietudes también. Esperamos que puedan aplicar los que pudieron asistir a esta excelente charla. Un agradecimiento nuevamente a esa audiencia que siempre nos están siguiendo. Un agradecimiento a todos. Recordarles que este webinar estará subido a la plataforma de YouTube de Corfopin. Ahí pueden volver a repetir para poder conceptualizar bien lo que dijo Fernando. Un agradecimiento más como Corfopin. Estamos planificando para hacer el programa de gestión de ventas, certificación en gestión de ventas, hacer un programa online. Estamos planificando con Fernando. Les daremos llegar las invitaciones a toda la audiencia que estuvo hoy y, bueno, y a nuestros clientes que tenemos a nivel nacional. Nuevamente, un agradecimiento, Fernando. Muchas gracias y muchas gracias a la audiencia que nos acompañó. Una muy buena noche. Vamos a ir dejando un momento más el video. Vamos a mantenernos ahí hasta que la gente vaya llenando el link para que pueda obtener su certificado, los que deseen. Y también vamos a enviarles conjuntamente en el correo el folleto que nos dejó Fernando Celada. Vamos a enviarle conjuntamente en el correo que le vamos a enviar el próximo día martes. Recordarles que tenemos los cursos en línea, tenemos varios cursos en línea, cursos de riesgos laborales, el de asistentes de seguridad, también enfocado a la parte de medicina ocupacional. Tenemos de los cursos a ver si nos pasa Daniel, el tema de interpretación de audiogramas ocupacionales, la parte de espirometría ocupacional, automatización y control industrial, diseño de proyectos de iluminación con Dialux. Son cursos que ya están en la plataforma en línea a unos costos bastante módicos, ¿no? Y también en la parte de drones contamos con un dron profesional. Este dron está debidamente equipado con 2 cámaras, una RGB, una cámara termográfica para lo que es evaluaciones de líneas de transmisión, subestaciones, lo que es evaluación de energía eólica, solar, plantas industriales. También en la parte de fotogrametría hacemos la parte de levantamientos topográficos, en lo que es gestión ambiental, en lo que es video y fotografía. Bueno, estamos trabajando en este nuevo proyecto desde el año 2020 en la parte de ingeniería con drones. Así que les invitamos a las personas que tengan algo relacionado al tema, estamos para apoyarles en con el dron que cuenta Corfopin.
Bueno, un agradecimiento a nuestros. Estuvo Nelson, Julio, también Julio, un abrazo, Julio Rosero, a Nelson Lascano, Calisto, Víctor Hugo, también estuvo Víctor Hugo de Industrias Catedral,